Todo su cuerpo era un desastre magullado y ensangrentado entre las peleas con los Recoms y lo que la atacó por última vez. La neblina se disipó cuando se puso de pie y caminó lentamente para recuperar sus extremidades. Cuando Reika vio a Toruk, sintió un nudo en la garganta con la necesidad de derramar lágrimas de alegría. Su compañero. Se tambaleó hacia él, sorprendida por su enorme rostro cuando estiró el cuello para recibirla. Toruk estaba allí y también Spider. Todos los que necesitaba estaban allí. No sabía que Spider había despertado, a pesar del crujido de las mantas plateadas. Estaba demasiado concentrada en otros sonidos. Toruk le había dado un regalo a través del vínculo. Sus orejas se movieron en dirección a un trueno lejano. Una lluvia cálida comenzó a caer y, por primera vez en su vida, pudo oírla. Podía oír cómo sonaba en el agua o contra su piel. Spider la observó de pie bajo la lluvia, permitiéndose sentir tan feliz como ella parecía con solo escucharla caer a su alrededor. Eiwa los bendijo de nuevo con una breve tormenta antes de dejar que el sol los iluminara. Reika y Spider se miraron fijamente cuando ella se giró hacia él. Él simplemente le sonreía. Y ella le devolvió la sonrisa. Cansada y débil, pero sonriendo al fin y al cabo. Toruk los llevó al cielo poco después. Spider les explicó todos los suministros que Aler les había dado y Reika explicó que había decidido escapar al mar para encontrar a su familia y al hombre conocido como Hakesuli. Los dos Toruk Makto tenían mucho de qué hablar. Ella tenía mucho que discutir con todos los clanes marinos si podía. Los Amaticaya habían sido la principal oposición en solitario al pueblo del cielo durante demasiado tiempo. Todo el pueblo necesitaba saberlo. Aunque le dolía la pierna, era tolerable. Spider reservaba sus analgésicos solo para emergencias. Era un día cálido para volar, pero no vieron muchas islas. Toruk descansó a regañadientes en un pilar de piedra al anochecer antes de continuar volando durante toda la noche. Ninguno de los dos conocía los lugares que Larga había buscado a bordo del dragón marino, pero cualquier isla con agua dulce y más comida era su objetivo. Pasó otro día y noche enteros antes de que avistaran islas que salpicaban el mar. Grandes. Lo suficientemente grandes como para haber sido habitadas. Reika y Spider coincidieron en que detenerse en estas islas pobladas era un gran riesgo si algún miembro de la flota superviviente de Lardá se encontraba en la zona, pero necesitaban ser vistos. Con suerte, la visión de otro Toruk Makto podría viajar a donde quiera que estuvieran los Sully. Spider supuso que aún podrían huir de Lardá, pero tal vez buscarían a otro jinete de Toruk. Pasaron algunos días, y cada día la pareja se sentía un poco más fuerte. Pero aún necesitaban desesperadamente algo más que cuidados de campo. Spider se aseguraba de limpiar el filtro de carbón de la máscara cada vez que podía y no tenía ningún problema. Desafortunadamente, las heridas de Reika se habían infectado, lo que le provocó un pico de fiebre, pero las medicinas hechas específicamente para ella evitaron que se descontrolara. Los trapos que les había proporcionado Larda servían principalmente como ropa, pero pronto empezarían a buscar materiales para confeccionar prendas que no les recordaran el encarcelamiento. Reika estaba destinada a volar. Siempre lo había sabido. Todos esos años de juventud desperdiciados siendo mimada como algo roto e incapaz de tocar el cielo como su clan. Pero no les guardaba rencor. Si su vida hubiera tomado un rumbo ligeramente diferente, no estaría donde estaba ahora. Unida a un gran maestro del cielo con su hermano encontrado sentado frente a ella, tan emocionado por su alianza como ella. Sin rencor, sin remordimientos por el tiempo perdido. Los granos de arena en su reloj de arena volvieron a caer ese fatídico día en que vio una extraña criatura rosa con rayas pintadas que lideraba imitaciones aún más extrañas de los Navi. El fascinante mar con sus puntos isleños fue interrumpido por un agudo chillido. Tanto Spider como Reika miraron hacia donde provenía el grito Ingran, allá abajo. Toruk respondió con su propio grito, dejando que Reika sintiera la irritación de su advertencia. Spider se aferró a Toruk mientras este se inclinaba sobre su cuello para ver qué había provocado el chillido. Pero era más que un simple qué. Era un quién. Spider reconocería un Sully Ikran a una milla de distancia. Neytiri. Otro Ikran volaba en círculos no muy lejos de ella para alcanzarla mientras Neytiri se acercaba. Y, efectivamente, reconoció al Ikran de Neteyan. Debajo de ellos había un grupo de Navi en criaturas marinas que nunca había visto. Verlos hizo que a Spider se le encogiera el corazón, pero no estaba seguro de por qué. Quizás por la sorpresa. Quizás nunca esperó volver a ver a los Sully y estaba bien con eso. No, no del todo bien. Pero si no los encontraban.
Tal vez eso también hubiera estado bien. Araña se echó hacia atrás para mirar a Reika. Hizo un gesto entre ella y él, se dio un golpecito bajo los ojos y luego saludó con la mano a la multitud de abajo. Los estamos buscando, dijo Spider, sin saber por qué seguía hablando en voz alta cuando Reika no conocía las palabras exactas. Sintió una calidez orgullosa cuando ella asintió y emitió un sonido de asentimiento. No una palabra, sino un sonido. Quería hablar. Reika miró a los dos jinetes de Ikran y a los numerosos jinetes de Tsurake en el agua. ¿Pero dónde estaba Toruk Makto? Buscó con la mirada la isla más cercana. Toruk emitió un fuerte rugido que resonó en la superficie antes de girar hacia un lugar de aterrizaje adecuado, según la decisión mental de Reika. Spider observó cómo Neytiri y Neteyan la seguían. Todos los que montaban en las criaturas marinas se giraron hacia la isla a la que se dirigía. Se asombró cuando las criaturas que montaban se elevaron casi por completo del agua y parecían volar sobre la superficie. Toruk aterrizó primero. Los jinetes Ikran aterrizaron más abajo en la playa, esperando a que los jinetes Tsurak se reunieran. Ni Reika ni Spider fueron a bajarse de Toruk todavía. Le sorprendió que su hermano no hubiera saltado, a pesar de su antigua lesión, y corrió hacia sus amigos. Le dio un suave golpecito en el brazo para llamar su atención. Cuando él se giró para mirarla, ella lo señaló y se frotó el pecho con las yemas de los dedos, formando pequeños círculos. ¿Estás bien? Spider observó al grupo de Navi que se había reunido tras la vista o los rumores de otro Toruk Makto en la zona, acercarse con cautela. Estaba tan ocupado observando a los tres Navi del bosque que reconoció, que aceleraron el paso al verlo, que no notó que Reika rompió el vínculo con Toruk y se deslizó de su espalda. Ella se dobló ligeramente, apretando una mano sobre la herida que él había cosido mientras se apoyaba en su compañero. Reika respiró hondo varias veces, sin percatarse de lo cerca que se acercaban los demás, cuando colocó suavemente una mano sobre la rodilla de Spider. Le dedicó una sonrisa reconfortante cuando él apartó la mirada de los demás. Sabía cómo se sentía, dado su reciente reencuentro con los Kekunan. Estar lejos de tu gente tanto tiempo puede resultar extraño cuando finalmente los vuelves a ver. Los viejos amigos eran desconocidos, pero quizás sería más fácil para Spider reconectar, ya que no había pasado tanto tiempo. Spider forzó una sonrisa, recibiendo algo de confianza de Reika. Si alguien podía entender lo extraño que era sentirse marginado y abandonado por su clan, era ella. Apretó la correa que le cruzaba el pecho, cambiando el bastón roto que había atado al lado que le cruzaba la espalda, y aceptó su ayuda cuando ella le puso la mano en el hombro. Deslizando su brazo alrededor de sus hombros mientras se deslizaba, Reika lo dejó apoyar su peso sobre su pierna izquierda. Mientras observaba la expresión de Spider para asegurarse de que estaba bien para pararse, Reika no escuchó al otro Navi acercarse tanto. «Araña», gritó Hake primero, a solo unos metros de distancia, con Neytiri y Neteyan pisándole los talones. El Metkayina Oloitan y sus guerreros los seguían, más cautelosos mientras observaban a Toruk. Cuando la atención de Araña se desvió más allá de Reika, ésta se giró para notar lo cerca que estaban. Instintivamente, extendió un brazo frente a Araña y agachó las orejas hacia atrás con un siseo. Una acción replicada con mayor ferocidad por un gruñido de Toruk. Hake se detuvo bruscamente, lanzando a la mujer una mirada furiosa antes de mirar a Araña. «Niña». «Oye, Hake», dijo Spider en voz baja, luego se recompuso y puso una mano en el brazo de Reika. Ella lo miró, su expresión se suavizó, pasando de defensiva a preocupada. Él hizo un gesto con la mano hacia los Sully, se señaló a sí mismo y luego juntó las palmas de las manos con los dedos juntos. «Son mi gente». Reika entendió lo que dijo Spider, pero su expresión no parecía tan convincente como su lenguaje de señas. Relajó la tensión de su cuerpo, dejando que sus abdominales se relajaran alrededor de los puntos recientes. Cuando Toruk y su jinete se calmaron, el clan del arrecife se acercó. El Oloitan se unió a Hake mientras la compañera del Navi del bosque se acercaba sigilosamente a su hijo, observando a la extraña mujer y a su Toruk con asombro y confusión. «Spider», comenzó Hake, mirando la condición del chico. Físicamente no parecía el mismo niño que con tanto esfuerzo decidió dejar en la Larda para salvar a su familia. Lo abandonó. Era un maldito marine. Sabía lo que la guerra le hacía a los hombres adultos. El chico parecía más delgado y su cabello había crecido, pero no se había incorporado a las rastas, así que parecía una gran alfombra con tentáculos. Había olvidado cómo se veía el chico sin sus rayas.
Agrega el hecho de una tela naranja reconocible usada para uniformes de prisión y la falta de adornos Navi, el chico pasó por un infierno. Fue en su observación que el patriarca Sully vio la gruesa cicatriz en la pierna derecha de Spider y preguntó: Chico, ¿qué te pasó? El adolescente frunció los labios mientras pensaba en ello. Tenía la garganta cerrada, así que le costaba hablar. Por la forma en que Jake miraba su pierna, supuso que era el daño grave y evidente que tenía. Pero una pierna rota era el menor de sus problemas. Pasaron muchas cosas, logró decir Spider en voz baja, suspirando quedamente mientras se le revolvía el estómago. El gesto incómodo de Jake no ayudó, pero ninguno de los dos quería entrar en más detalles en medio de tanta gente. El niño idolatraba a este hombre de pequeño, incluso durante su encarcelamiento, pero parte de ese atractivo parecía desaparecer al volver a verlo. ¿Quién, quién es? Preguntó Jake asintiendo. El extraño con ojos de araña revoloteaba entre la multitud, captando a cada guerrero que se movía para ver mejor a otro Toruk Makto. Era un jinete del que ninguno de ellos había oído hablar todavía. Esta es Reika, dijo Spider con un tono más directo. Ella lo miró cuando él la señaló, luego apartó la mano de su boca formando un arco ascendente antes de llevarse la misma mano a la oreja. Levantó la barbilla con orgullo y habló más alto mientras la señalaba de nuevo. Luego se llevó las manos a la frente, extendiéndolas hasta que los pulgares se tocaron y las empujó hacia adelante. Ella es Toruk Makto. Como si verla llegar volando en un Toruk justificara aún más su rango, Spider se enorgullecía de decirlo. Reika, su hermana, era Toruk Makto. Podían hablar de cómo reunió a los clanes Kekunan y Omaticaya, con ayuda humana, para atacar Bridgehead. Por no mencionar la bendición de Iwa con una tormenta descomunal. Spider siempre había tenido fe en Iwa, pero ella había hecho más que simplemente ayudar al pueblo a asestar un duro golpe a los humanos. ¿Había logrado que él y Reika pudieran reunirse y ser libres? Spider miró fijamente a Jake mientras la multitud estallaba en una charla indistinta. Neytiri tenía los ojos abiertos y también la mirada fija. Neteyam parecía estar buscando la guía de sus padres sobre la revelación. Nunca había habido dos Toruk Makto reinando al mismo tiempo. Nunca. No existía ninguna canción ni historia sobre esto. Una mujer metcallina a quien Spider pudo identificar fácilmente como la Tsaik del clan dio un paso al frente, captando la mirada de Reika. Estaban agotados por la batalla. Cualquier sanador podría verlo. Te veo, Reika, dijo Jake, apartando los dedos de su frente. Pero su gesto pareció ser ignorado, pues Reika miraba fijamente a Ronald. Antes de que alguien pudiera cuestionar sus acciones como ofensivas, Spider la señaló nuevamente, pasó su mano y luego se tocó la oreja explicando. Ella no puede oír. Esta nueva revelación provocó aún más conversaciones, y más fuertes, entre los Metcallina. La forma en que movían las manos y desplazaban su peso puso tensa a Reika, quien agitó la cola al intentar levantar la mano de nuevo frente a su hermano. La mano más pequeña de él la rodeó con la suya y ella lo miró. Él asintió en dirección a Jake, lo que la hizo girar la cabeza y verlo saludarla de nuevo. Se relajó un poco y le devolvió el gesto. Necesitamos ayuda, dijo Spider mientras señalaba entre los dos, apretando un puño 2 veces y luego cubrió ese puño con su otra mano similar a un apretón de manos Navi. Y lo tendrás, dijo el Oloitan con firmeza mientras daba un paso adelante, y el Tsaik asintió justo detrás de él. La tensión que sentía Spider se disipó ligeramente cuando el Metcallina Oloitan, Tonowari, y su compañero Ronald, el Tsaik, aceptaron con tanta rapidez su presencia y les ofrecieron refugio en Awadlu. Si albergaban alguna sospecha de que fuera humano, la confianza de Reika la desmintió. Si alguno de los Suris iba a ofrecerle ir con ellos a la aldea, la situación se interrumpió de inmediato cuando Reika se arrodilló para ayudar a subir a Spider de nuevo al cuello de Toruk. Dejó escapar un leve gemido por la tensión que esto ejercía sobre su propio cuerpo. Spider le sujetó el brazo para que se agarraran mutuamente de los bíceps y así poder subirse detrás de él. Una vez que Reika pasó la pierna, se detuvo para que el dolor abdominal se calmara antes de hacer Tsaiu. Él la observaba con preocupación por encima del hombro. Gracias a Iwa, los habían encontrado a tiempo. Sus suministros médicos estaban casi agotados y, si a Reika le subía otra fiebre, quizá no pudiera curarla. Miró hacia atrás cuando su hermana se enderezó y tomó el kuru de Toruk. Al darse la vuelta, Spider sintió que lo observaban. Mientras la mayoría de la multitud regresaba a sus esquimo Indoingran, solo quedaba una persona. Neytiri.
Estaba de pie en la playa mientras todos los demás se alejaban, mirándolo fijamente. Normalmente, recibir tanta atención de ella lo asustaría y lo haría apartar la mirada. Y, sin embargo, el adolescente humano se encontró devolviéndole el contacto visual sin interrupción. A Neytiri nunca le cayó bien y no lo ocultó. Pero Spider hizo todo lo posible por respetarla toda su vida. Sabía por qué lo odiaba, aunque no era culpa suya por quiénes eran sus padres. ¿Quién era su padre, específicamente? Reika le había ayudado a comprenderlo. Tú no eres tu padre. Reika le había contado eso cuando Quaritch decidió dejarle entrever que Spider era su hijo por una extraña y retorcida herencia. A ella no le importó. Nunca le importó ni se lo reprochó. Tras meses bajo su yugo, Spider comprendió que no tenía por qué heredar los pecados de su padre. Los que Neytiri le impuso solo por haber nacido. Una mano suave se posó en el hombro de Spider mientras Reika estiraba el cuello para interrumpir lo que tenía a su hermano tan distraído. Un rugido escapó de la garganta de Toruk cuando establecieron el vínculo y pudo oír a la gente a lo lejos. Aún no conocía los sonidos de emoción o alegría, pero así lo parecieron cuando Tonowari les indicó que lo siguieran. Cuando Spider finalmente parpadeó, miró a Reika y asintió, indicando que estaba listo para partir. Puede que asintiera en respuesta, pero eso no impidió que Reika se detuviera a mirar a Neytiri. La mujer de Omaticaya seguía observando a su hermano incluso después de que él apartara la mirada. No fue hasta que Toruk emitió un gruñido agitado, reflejo de la mentalidad de Reika, que Neytiri la miró con las orejas levantadas. No se demoró mucho después de eso, girándose para alcanzar a su hijo, que la esperaba obedientemente junto a los Ikrans. Nunca conoció a su madre, pero podía asumir que esa mujer era lo más parecido que Spider había tenido a una. El grupo de guerreros que los recibió en el mar era una pequeña ondulación comparado con la oleada de gente que se reunió después de que Toruk e Ikran sobrevolaran el malecón natural que protegía la aldea Metkallina. Spider estaba asombrado por su tamaño. Si bien había visto algunas aldeas de los clanes del mar, esta era, con diferencia, la más grande y no le dejó remordimientos al contemplarla. Esperaba que las aldeas atacadas por Larda hubieran podido reconstruirse. Toruk siguió la estela de los Ikrans y aterrizó en un gran banco de arena que se extendía desde algunas de las estructuras más grandes entretejidas en las raíces del manglar. Desde allí, pudieron apreciar la magnitud del Marui y los lugares comunes. Neytiri y Neteyan desmontaron de su Ikran y, para sorpresa de Spider, el hijo mayor no esperó a su madre y a su padre para acercarse a Toruk. Araña, dijo Neteyan, manteniendo cierta distancia por respeto al séptimo Toruk Macto. Parecía un poco inseguro, con las orejas caídas, y finalmente dijo: creí que te habías perdido. Más o menos lo era, tío, logró decir Spider, olvidando la última vez que Neteyan lo buscó. Entendía por qué el mayor de los Sully se había distanciado con los años. Se suponía que sería el próximo Oloitan de los Omaticaya. Su padre era Toruk Macto. Nadie esperaba nada de Spider. Nunca se dio cuenta de lo fácil que era hasta que alguien confió en él. Pero aceptó el desafío. Ser necesitado. Neteyam miró a Reika y se quitó los dedos de la frente. Ella asintió levemente y le devolvió el gesto antes de que Toruk bajara la cabeza para que pudieran desmontar. Rápidamente extendió las manos para ofrecerle ayuda a Spider y sonrió levemente. Déjame ayudarte. Spider le devolvió la media sonrisa, quitándose la correa de la mochila casi vacía y entregándosela a Neteyam. Seguía siendo incómodo verse después de tanto tiempo. Era mucho más fácil quitarse de encima al amo del cielo y plantar los pies en la cálida arena. Cada vez más gente llenaba la playa para ver al recién llegado. Todos sabían que Hakesul era Toruk Macto, pero ¿quién era esta mujer? El adolescente humano se deslizó primero del cuello de Toruk, ignorando las miradas ante la extraña visión, y volvió a mirar a su hermana. Reika seguía encaramada en su lugar como jinete de Toruk, observando cómo la multitud se arremolinaba. Debía estar nerviosa. Era mucha gente y la última vez que había estado en exhibición fue cuando Quaritch la presentó como un premio a Larda. Le puso una mano en la pierna, lo más cerca que pudo, y le dedicó una sonrisa alentadora cuando ella lo miró. Araña. Araña se dio la vuelta rápidamente. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Abriéndose paso entre la multitud de marinos de tonos turquesa, pudo ver destellos rayados de un azul más oscuro. Contuvo la respiración cuando Kiri irrumpió por delante de la multitud, corriendo a toda velocidad hacia él. Loa la pisaba torpemente y Tut pareció surgir de la nada entre los adultos. Todos estaban allí.
Le impactó como un mazazo en la cabeza saber que nunca supo si habían escapado de la emboscada de los Recom. Sabía que los Sully habían huido de Larla, pero nunca lo supo. ¿Todos lo lograron? Kir. Spider ni siquiera pudo pronunciar su nombre completo cuando Kiri lo rodeó con sus brazos y lo levantó del suelo. Loak se abalanzó sobre ellos como un Ansik, rodeándolos con sus brazos y ajustándolo aún más a centímetros del suelo. ¿Cuándo fue la última vez que Loak lo abrazó? Para ser justos, ¿cuándo fue la última vez que Spider lo abrazó? ¿Cuándo dejaron de demostrar que se importaban? Y no con sus bromas y comentarios amistosos de adolescentes. Los brazos de la Sue más pequeña se enroscaron en el abrazo alrededor de sus piernas. Spider, estás aquí. Dijo Kiri entre sollozos. Temblaba muchísimo y Spider sintió un cálido regreso al abrazo cuando finalmente le devolvió el abrazo rodeándole el cuello con los brazos. Kiri, comenzó Spider antes de quedarse sin palabras y ser interrumpido por el niño más pequeño de los Sully. Pensábamos que te habías ido para siempre. Gritó Tuk, también dejando caer las lágrimas. Spider deseó estar en el suelo para poder darle a Tuk el abrazo más grande de su vida. Hermano, ¿dónde demonios te has metido? Nos enteramos de todo tipo de cosas. Dijo Loak, intentando no emocionarse tanto como las chicas. En muchos sitios, hermano, logró responder Spider, cerrando los ojos con fuerza e ignorando el dolor en su pierna derecha por el fuerte agarre de Tuk. Valió la pena el dolor. Reika observó a los tres niños a Matikaya abrazar a su hermano como si fuera un tesoro perdido. Se sintió muy ajena a esta reunión. Como si casi se entrometiera al presenciarla. Una sonrisa serena se dibujó en su rostro mientras los observaba. Rozó la mano de Toruk, provocando un murmullo de satisfacción. Esto resultó suficiente para que los otros tres Amaticaya escucharan al mayor. No entendió las palabras, pero su expresión parecía regañona. Chicos, tengan cuidado. Está herido. Dijo Neteyan. Esto hizo que sus tres hermanos menores se detuvieran y se separaran con cuidado. Por supuesto, esta pausa en la reunión les permitió comprender que la entrada triunfal de Spider había sido a lomos de un Toruk, y que su montura los observaba con una mirada penetrante. Mierda, dijo Loak mientras Tuk se agachaba instantáneamente detrás de Kiri. Es lo suficientemente grande para verlo, ¿verdad? Bromeó Spider para animar el ambiente. Mientras hablaba con sus amigos, Spider los sorprendió haciendo un gesto hacia Toruk, extendiendo las manos en un gran círculo, apretando los puños contra el pecho y dándose un golpecito bajo el ojo con un gesto de la cabeza. Araña, dijo Kiri asombrada y miró a Toruk y a su jinete antes de regresar con su mejor amiga. ¿Conoces el lenguaje silencioso? Aprendí por ella, dijo Spider con orgullo mientras se señalaba a sí mismo, se tocaba la sien y luego señalaba a Reika. Kiri volvió a mirar a Reika, sin saber cómo reaccionar ante la mirada fija de la mujer. Tuk asomó la cabeza por detrás de su hermana, pero no fue tan valiente cuando Toruk Makto la miró. Pero Reika le sonrió cálidamente. Cuando llegó el turno de Loak, este se quedó paralizado. Spider rió para romper la tensión, lo que tranquilizó mucho a los chicos Sully. Excepto por Loak, que seguía con un aspecto un poco incómodo. Todo bien, hermano. Reika es mi hermana, explicó Spider mientras levantaba la mano y la bajaba ligeramente hacia adelante, cruzaba los dedos índice y medio, e hizo una breve pausa para terminar la frase. Retiró la mano de la boca en un arco ascendente, se tapó la oreja con la mano, se señaló a sí mismo y terminó cruzando el meñique sobre el anular. Los chicos Sully intercambiaron miradas, excepto Kiri, que miraba fijamente a Spider. Tras unos instantes de silencio, volvió a rodearlo con los brazos y lo abrazó con mucha más ternura. Me alegra que tuvieras a alguien, dijo Kiri en voz baja, y como Spider era demasiado consciente de su condición, percibió la culpa en su tono. Aunque nunca podría culparla por lo que sus padres decidieran. Culpa. Esa palabra sonó dura, pero cierta. Denles un poco de espacio, niños, dijo Jake mientras se acercaba. Kiri se hizo a un lado a regañadientes y Spider se sorprendió al ver a Jake arrodillarse sobre una rodilla, una costumbre demasiado familiar de Quaritch, para estar más cerca de su vista. Puso las manos sobre los hombros del chico para observarlo bien. Recordaba que Spider tenía los hombros más anchos. Que el chico tenía más carne. Tampoco recordaba la mirada cautelosa en sus ojos. Las orejas de Jake se movieron hacia atrás y suspiró mientras decía: Maldita sea, chico, ¿qué te hicieron? Lo que les dejaste, soltó Spider sin poder contenerse.
De verdad que no quería decirlo. No era el momento ni el lugar para tener esa conversación. Si es que alguna vez la tenían. Su antiguo héroe lo miró con los ojos muy abiertos y Spider vio a Kiri jugueteando con sus manos. Ella también lo había oído decirlo. Al instante se sintió mal y apartó la mirada de ella y de Jake. Se alegró, pero le preocupó, por la distracción cuando Reika se deslizó del lomo de Torut con un gruñido silencioso, agarrándose el costado por encima de las hojas y los trapos ensangrentados que habían usado para cubrir su herida. Necesita que la traten. Ya dijo con firmeza Ronald, a quien Spider había identificado fácilmente como el Chaik en la primera reunión, mientras se acercaba a Reika. Spider sabía que no estaba tan mal como Reika, pero ahora, después de lo que había dicho, se sentía aún más incómodo ante la perspectiva de quedar al cuidado de los Sully. Si es que acaso lo deseaban. El Chaik tomó suavemente el brazo de Reika para guiarla, pero vio que la cola de su hermana se movía y se apartaba. Levantó la mano brevemente, se frotó la palma sobre el corazón, señaló a Spider y levantó el dedo índice. No, cúralo primero. Mientras el Chaik se detenía ante la inesperada respuesta, Spider intervino y cojeó los pocos pasos que los separaban. Le puso la mano en el otro brazo, y ella la levantó, aferrándose el uno al otro para apoyarse y anclarse. Él le dedicó una sonrisa alentadora mientras se señalaba a sí mismo, se frotaba las yemas de los dedos en círculos en el centro del pecho, hizo una pausa antes de señalarla y pasar la mano por encima. Yo estoy bien. Tú no. Reika no parecía contenta con la lógica, pero su hermano tenía razón. Había estado fingiendo buena cara los últimos días, pero cada día la dejaba con menos energía al despertar. Miró a Jake cuando éste volvió a ponerse de pie junto a Kiri, asintiendo con la cabeza para indicarle que Spider estaba a salvo. Aunque creía que ambos estaban a salvo ahora, eso no significaba que su hermano pequeño estuviera en buenas manos. Pero los niños habían acudido en masa a Spider como a uno de los suyos. Así que, para consternación de ambos, Reika fue conducida a la cabaña de curación por el Chaik, el Chakaren y otros asistentes. Spider fue llevado al Sully Marui. Intentó caminar solo con la ayuda del bastón roto de Reika, pero las pasarelas inestables le resultaban más difíciles de transitar. Incluso los pequeños empujones le tensaban los músculos de las piernas alrededor de la fractura recién curada. Sube, chico, ya casi falta, dijo Jake, agachándose para que Spider pudiera subirse a su lomo. Spider mordió el labio ligeramente y murmuró un gracias al aceptar la oferta de Jake. Ya estaban al final de la fila. Intentaba ignorar a los curiosos aldeanos que los observaban. Se quedaron en silencio durante un minuto, siguiendo al resto de los Sully por los increíbles senderos conectados como senderos del bosque, antes de que Jake hablara. Lo siento, Spider, dijo Jake en voz baja para que pudieran tener una conversación algo privada. Lamento todo lo que te pasó. Jake, no quise decir nada, dijo Spider en voz baja. Estaba decidido a no disculparse, pero sí quería dejar claro que había un momento y un lugar para hablar de lo sucedido. Suspiró y se encogió de hombros mientras continuaba. Es que han pasado muchas cosas. Lo sé, amigo, y dijo Jake asintiendo. ¿Sabías que? Spider se esforzó por pronunciar las palabras mientras se le cerraba la garganta. Los recuerdos de aquellos primeros días como prisionero de Lardán no eran más que interrogatorios, roces con soldados y pinchazos para obtener información científica. No fue hasta que Quaritch intervino que todo se detuvo. Pero eso era lo último que quería decirle a Jake. Al menos no todavía. Finalmente, soltó. ¿Sabías lo que me harían? Sé lo que pueden hacer. Lo que harán, admitió Jake. No quería imaginarse ni siquiera a Larda torturando a un niño, pero ¿acaso creía que era una posibilidad? Sí. Lo creía. Esperaba que solo vieran a un niño. Un niño que lo sabe todo, dijo Spider. No tenía ni idea de lo todo que era. Mucho más de lo que tú sabes sobre lo que le harían a un solo niño. Jake volvió a poner las orejas hacia atrás y se quedó en silencio. Permanecieron en silencio casi todo el camino de regreso a la casa de los Sully. Tuque estuvo dando saltitos todo el camino mientras guiaba a la familia a casa y entraba corriendo como si tuviera que limpiar el lugar antes de que llegara un invitado especial. Jake, dijo Spider, haciendo que el patriarca Sully se detuviera. Me alegro de que fuera yo. Spider, no digas eso, respondió Jake rápidamente. No debería haber sido ninguno de ustedes. Jake, repitió Spider. ¿Sabiendo lo que les harían a los de su especie? ¿No quiero saber qué les habrían hecho?
Spider y Hake observaban a los niños Sully entrar y salir de la entrada del Marui. Tuk insistía en que Loak debía dormir afuera para hacerle espacio a Spider, mientras que Neteyam insistía en que había espacio de sobra. Neytiri no había dicho ni una palabra, pero se puso a entretenerse despejando el suelo. Papá, dijo Kiri, sonriéndole a Spider. Creo que ya puede caminar. Sí, gracias, dijo Spider, agradecida con Kiri. Agradecida con ella por muchas razones. Le tomó la mano cuando Hak lo bajó como si fuera de cristal. Al cruzar el umbral con Kiri, el interior del Marui le resultó familiar. Claro, ya no era lo mismo. Su hogar ya no estaba en el bosque ni en las montañas flotantes. Pero sus posesiones y armas se alineaban en las paredes. Incluso en el mar, llevaban sus vidas consigo. Casi. Spider, siéntate, insistió Kiri, señalando un espacio libre contra la pared para poder recostarse. Entró en pánico cuando él se agarró el muslo derecho sobre una cicatriz gruesa que antes no tenía. Pero estaba casi limpia. ¡Ay, Spider, qué pasó! Araña se recostó contra la pared y se pasó los dedos por la cicatriz. Tuk se agachó junto a él, observando la herida desconocida, mientras Loak intentaba estirar la cabeza por encima de su hermana pequeña para ver. Sonrió al ver la expresión preocupada de Tuk y dijo: Ah. Sí. Me rompí la pierna. Cuando me caí de un acantilado. Intentando que no me matara Toruk. Con cada nueva historia, los ojos de Tuk se agrandaban y sus jadeos se hacían más fuertes. Kiri parecía a punto de llorar de nuevo. Neteyam había estado ayudando a su madre, sin decir palabra, a reorganizar el interior del Marui para que Spider tuviera un lugar donde dormir, pero se detuvo para escuchar la historia. Hake simplemente permaneció en silencio junto a la puerta, con los brazos cruzados. ¿No hablas en serio?, exclamó Loak. ¿Miente la cicatriz, hermano?, bromeó Spider, retirando la mano para mostrar la verdadera cicatriz de batalla. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Tuk, emocionado y asustado por la historia. No lo recuerdo bien, Tuk, respondió Spider con sinceridad. No recordó nada durante una semana. Un punto intermedio entre el desmayo de dolor y un coma inducido le arruinó la memoria. ¿Cómo la conociste? A la mujer con la que viniste. Toruk Makto, preguntó Kiri, todavía sujetando la mano de Spider como si fuera a desaparecer si ella la soltaba. Spider se detuvo a pensar en Reika, donde quiera que estuviera en la aldea. Al menos ahora estaba en manos del Tsaik. Por casualidad. Reika no era Toruk Makto cuando nos conocimos, dijo Spider, sin darse cuenta de cómo su sonrisa se desvanecía al volver esos primeros recuerdos. No los llamaría malos en sí, pero tampoco eran buenos dado el trato que recibía. Reika, repitió Kiri. Sí, dijo Spider, apretando más la mano de Kiri y mirando su pierna, mi hermana. Este término cariñoso hizo que todos se callaran e intercambiaran miradas. Parecía más genuino que cuando los chicos se llamaban hermano o primo. No estaría aquí si no fuera por ella, dijo Spider, sin apartar la mirada de la nada. Era difícil saber qué esperaban los Sully si alguna vez se reencontraban. Rayos, Spider pensó que sería como en los viejos tiempos. Como si fuera una buena historia para contar una y otra vez sobre su tiempo como prisionero de Larga. Pero con el tiempo, dejó de ser una historia que valiera la pena contar. Preferiría olvidarla si pudiera. Niños, Spider necesita descansar. Todos miraron a Neytiri, quien había permanecido en silencio todo el tiempo. Miró a su familia, luego a Spider y dijo: necesitan descansar. Spider, en sus 16, no y 17 años de vida, jamás había oído a Neytiri decir su nombre. Al menos no el que él prefería. Estaba tan acostumbrado a que lo llamara chico en los buenos días y hijo de demonios en los malos. Tenía unas bolsitas en las manos, pero no parecía saber qué hacer con ellas. Mamá, y dijo Kiri suavemente y se puso de pie, caminando hacia ella y tomando una de las bolsas. Esta no es segura para los humanos. Muy bien, chicos, denle espacio a su mamá y a su hermana. Pueden hacer preguntas luego, dijo Hake, sacando a los otros 3 niños Sully del Marui para que Kiri pudiera ayudar a Neytiri a preparar una medicina segura para Spider. Asintió al adolescente y dijo: traeré a Norm y Max lo antes posible. ¿Cómo te va en el aire? No hay prisa, dijo Spider, levantando la desconocida pieza de tecnología. Pero estaría bien volver a desordenar sus laboratorios. Dicho esto, todos los Sully se dedicaron a sus tareas. Neteyam logró distraer a Tuk sugiriendo que le hiciera un regalo a Spider para celebrar su regreso a la familia.
Loak se dedicó a presumir de su hermano de otra madre y de su compañera, a pesar de saber muy poco sobre Reika. Hake hizo lo que le pidió y contactó con Norm. Para decirle que los del laboratorio en el campamento alto estaban invirtiendo frenéticamente todo lo que creían necesario en uno de los viejos Samsons. Quizás Spider se había acostumbrado a que lo cuidaran durante sus semanas de recuperación en el hospital después de que su fémur se partiera como una ramita, pero eso no significaba que no fuera extraño que Neytiri lo hiciera. Con la ayuda de Kiri, por supuesto. No le sorprendía que Neytiri no supiera nada sobre qué plantas eran peligrosas para los humanos, pero Kiri estaba allí para ayudar. Casi parecía que Spider tenía su propio Chaiki Chakaren. Tras una comida abundante, con mucho pescado después de que Spider les dijera que muchos eran aptos para el consumo humano, a todos les costó tranquilizarse. Era casi una competencia entre Loak y Tut para ver quién hacía más preguntas. Spider intentó mantener sus respuestas algo discretas, ya que Tut estaba prácticamente acurrucado en su regazo al final de la noche. Bebe esto, araña, dijo Neytiri, entregándole un pequeño cuenco de madera humeante con té medicinal. Te ayudará a dormir. Gracias, señora Sully, dijo Spider mientras tomaba el cuenco y lo miraba fijamente mientras le empañaba la máscara. Es hora de dormir, dijo Neytiri afirmativamente a sus demás hijos. Los dos más pequeños, automáticamente, se pusieron a discutir, pero finalmente todos se calmaron con el apoyo de Hake. Spider observó a la familia instalar sus hamacas y acomodarse mientras el té se enfriaba. Lo bebió rápidamente entre bocanadas y se sorprendió gratamente al ver cómo el calor se extendía rápidamente desde su vientre a todo su cuerpo. Tug le echó varias mantas encima, una excusa perfecta para no acostarse el mayor tiempo posible. Mucho de esto parecía un viejo recuerdo. Neteyam intentando imponer las reglas de sus padres. Tug, tan dulce como siempre, y Loak intentando desmentir todas sus historias sobre cómo descontrolaba las recoms y las tormentas mortales. Pero sobre todo, Spider hablaba de ella. De Reika. Descubrir que era sorda y cómo comunicarse con ella. Descubrir, con la ayuda de un biólogo marino y un contacto secreto en Balirgeat, quién era su clan. Las altas y escarpadas montañas y el bosque rojo de Iwatukru. Ojalá lo hubiera visto, dijo Kiri, asombrado por esos lugares de los que nunca habían oído hablar. Lo verás algún día, dijo Spider con un bostezo mientras la medicina hacía efecto rápidamente. Quiero que lo veas todo como lo vimos nosotros. Araña, dijo Kiri en voz baja, optando por acurrucarse junto a él en lugar de meterse en su hamaca. Araña agradeció la familiaridad que Kiri siempre le brindaba. Consuelo. Comprensión. Amistad a través de todo el océano. Los Marui estaban tranquilos, solo la brisa y el chapoteo de las olas bajo ellos los arrullaban. Esperó a que Araña le hiciera un gesto cansado con la cabeza en el hombro antes de susurrar. Le rezaba a Eiwa todos los días para que te trajera a casa. Eiwa te escuchó y dijo Spider adormilado, tratando de mantenerse despierto unos momentos extra a solas con Kiri. Creo que la Gran Madre me escuchó y al enviarte una hermana y pudiste hablar con ella. Le preguntó Spider a Kiri cuando se reunió con él afuera del Sully en una tarde calurosa y soleada. Había ido a la cabaña de curación a petición de Spider, ya que este descubrió que, aunque había llegado a la aldea con el séptimo Toruk Makto, aún había cierta desconfianza hacia una persona del cielo en la aldea Metkallina. Y, siendo honestos, necesitaba descansar. Era asombroso lo bien que se sentía después de una sola noche de sueño y una comida abundante. Lo siento, chico mono, el Chaik insiste en que no hay que molestar a Reika, dijo Kiri con tristeza, sabiendo que Spider había estado preocupado por la mujer a la que llamaba su hermana. No entendía por qué al principio le costaba oír que su mejor amigo había encontrado a alguien que lo ayudara a superar su condición de prisionero de guerra. Pero con el tiempo se dio cuenta de que Spider no la había reemplazado por Reika. Era más celos de que Spider hubiera encontrado a alguien con quien conectar en tiempos tan horribles, mientras ella, idealmente, habría estado en un paraíso pandoriano, pero aún así se sentía más sola que nunca. Ella tenía a su familia, pero ¿a quién tenía él? Oh, gracias, Kiri, dijo Spider con tristeza, mirando cómo sus pies casi tocaban el agua, mientras que los suyos estaban a salvo de mojarse. La miró mientras ella también miraba hacia abajo, con las orejas gachas. Sonrió y, juguetonamente, chocó su hombro con el de ella mientras decía. Te lo agradezco mucho, Kiri. Solo estoy preocupado, ¿sabes? No soy tan listo como tú para curar cosas y la cosí con un botiquín de primeros auxilios.
Kiri se rió un poco y le devolvió el golpe diciendo: si vuelve a pasar, déjame hacerlo. ¿De acuerdo? Con suerte, no tendrás que hacerlo. Se quedaron en silencio, simplemente mirando el pequeño círculo de peces que giraba alrededor de sus pies colgantes. Pero Ronald espera que se recupere mañana, ahora que le ha bajado la fiebre. Y que estará lista para el banquete en unos días, dijo Kiri mientras intercambiaban una sonrisa. Decir que la aparición de otro Toruk Makto era motivo de gran celebración era quedarse corto. Toda la aldea había sido un hervidero de preparativos. Al igual que los Sully. Tub ya le había regalado a Spider un collar de cordel toscamente trenzado y conchas multicolores que recogió en la playa. Insistió en darle a Spider el primer regalo, y él planeaba atesorarlo. Loak dijo que tenía un regalo mucho mejor planeado, y Neteyam, siempre directo, le informó a Spider que le fabricaría un arco nuevo con un tipo específico de manglar que crecía en las profundidades de la selva de la isla. Fue agradable simplemente volver a hablar con Neteyam. No tenía las mismas responsabilidades en Aguadlu que en el campamento alto, así que quizás esa era la razón. Para él y Loak, era como si el tiempo no hubiera pasado. Volvían fácilmente a las mismas conversaciones y bromas de siempre. Está aquí arriba, dijo Jake, captando la atención de Spider y Kiri, quienes se giraron para ver algunas caras más conocidas que se acercaban. Spider. Gritó Norm desde detrás de Jake, saludando con la mano. Al principio, le costó ver a Max detrás de los otros dos, pero al adolescente le conmovió ver que los chicos que más lo querían habían llegado después de que Jake les avisara. Aunque técnicamente estaba bajo el cuidado de los Mkosker, Spider no se dio cuenta de que personas como Norm y Max lo ayudaban a ser humano y lo animaban a ser Navi mientras crecía. Norm. Dijo Spider, intentando girarse lo suficiente para levantarse, pero se detuvo en seco por una dolorosa sacudida en la pierna. Hizo una mueca, pero puso cara de valiente. Max. ¿De verdad te arrastraste fuera del laboratorio solo por mí? Max rió cuando Norm dejó caer todo su equipo y se arrodilló, abrazando a Spider. Spider se quedó paralizado. No porque fuera extraño que Norm abrazara al chico de vez en cuando, sino porque había pasado mucho tiempo. Más que los últimos 10 meses. ¿Acaso Spider superó esta muestra de cariño al mismo tiempo que le pasó a Loak? Dudó un poco en devolverle el abrazo, pero se detuvo cuando Norm se recostó, agarrándolo por los hombros. Vamos a que te revisen, ¿de acuerdo? Dijo Norm. Spider asintió y dejó que él y Kiri lo ayudaran a ponerse de pie y a volver al Marui. Jake recogió todo el equipo tirado y ayudó a Max a prepararse, mientras Norm inmediatamente hacía que Spider se acostara. Spider miró a Kiri con una ceja levantada, repentinamente incómoda con tanta atención como la noche anterior. Ella simplemente se encogió de hombros y tomó su mano con fuerza. Como era de esperar, lo primero que hicieron fue colocarle un lector neuronal en un lado de la cabeza y un parche en la muñeca para rastrear otras constantes vitales. Luego sacaron una tableta con una función de rayos X portátil. Spider simplemente se quedó allí tumbada, observando todo el alboroto que se armaba a su alrededor. Loak dijo que te caíste de un acantilado, dijo Norm, moviendo las orejas hacia atrás, preocupado por la veracidad del suceso. Algo así, dijo Spider, mirando al techo mientras la mano de Kiri lo mantenía concentrado en la conversación mientras su mente divagaba hacia ese día como si acabara de ocurrir. Quaritch le disparaba a Reika. Ella acababa de unirse con Toruk y se puso furiosa. Iba a matarlo. Que Toruk destrozara a su padre. Debería haberlo dejado pasar, podrían haber escapado si tan solo él. Spider, ¿estás bien? Preguntó Max, al observar un aumento repentino en su presión arterial y frecuencia cardíaca. Sí, araña tartamudeó rápidamente y se recuperó lo suficiente para decir. Mi pierna se quebró como una ramita. ¿Pude ver el hueso y todo? Oh, Spider, y dijo Kiri con simpatía, frotando su mano libre sobre su corazón. Mierda, chico, comentó Jake en voz baja mientras caminaba a lo largo del Marui para no estorbar pero seguir presente. Spider se quedó en silencio, volviendo a mirar al techo, intentando controlar sus emociones para que sus signos vitales no lo delataran. Era la primera vez desde la fractura que Spider podía ver el hueso roto y las cirugías que se realizaron para repararlo. Entendía lo que veía, pero dejó que Norm se lo explicara. Era bueno oír al grandullón divagar. Sabía que la fractura era grave, pero ahora podía ver la placa de titanio que estaba prácticamente moldeada sobre su hueso y fijada con 4 tornillos gruesos. 2 encima de la fractura y 2 debajo.
Recordó cuando Quaritch dijo que probablemente nunca volvería a caminar bien. Ni a correr, ni a saltar, ni a trepar, prácticamente nada. No soy ortopedista, dijo Norm, sabiendo que toda su investigación sobre la estructura ósea se centraba más en su avatar que en los humanos, pero conocía la biología básica. Pero, con lo que hicieron, no creo que tengas problemas para recuperarte. Solo necesitas tomarte tu tiempo. Sobre todo ahora que lo tienes. Encontraremos un buen programa de fisioterapia para ti. Te ayudará mucho. Me alegra que mi cerebro de marine me sirva para algo, dijo Jake, recordando viejos recuerdos. Todos miraron a Jake, quien había estado casi en silencio y pensativo mientras escuchaba a Norm y Max explicarlo todo. Miró a los del laboratorio y luego a Spider encogiéndose de hombros mientras explicaba. Antes de que te digan que no pueden curarte. La administración de veteranos te da falsas esperanzas. Dicen que podrías volver a caminar si te esfuerzas lo suficiente cuando saben que todo es mentira. Pero tú, chico, tienes una oportunidad. Spider miró a Jake, boca abajo desde su perspectiva, tendido en el suelo mientras Jake estaba de pie sobre su cabeza. Falsa esperanza. ¿De verdad le hacían eso a un tipo que supuestamente recibió un disparo en la columna vertebral? Recordó estar sentado en las rodillas de Jake con Neteyam y Loa mientras escuchaban sus historias de guerra humana antes de que tuviera que correr a casa de dormir en la puerta del infierno. Es cierto que Neytiri se burló del lenguaje grosero de Jake, pero todos estaban impresionados. ¿De verdad lo crees? Preguntó Spider. No es que no creyera la evaluación de Quaritch sobre su condición, pero en ese momento, su padre estaba enojado y temía por él. Podía caminar. Había estado dando pequeños pasos los últimos días, pero aún le dolía muchísimo. Intentó evitar usar el bastón roto en el Marui para que su extremo roto y astillado, teñido con la sangre de su padre, no deshilachara el tejido. Sé que puedes hacer cualquier cosa, Spider dijo Jake afirmativamente. Era difícil discutir eso. ¿Quién hizo esto? Preguntó Max, mirando por encima de la máscara desconocida de Spider. Como todos los científicos que se quedaron con la vieja tecnología de Roda, era una pieza de tecnología impresionante. Oh, dijo Spider, viendo a Max darle vueltas al componente principal en sus manos donde guardaba el filtro, alguien me lo hizo. Bueno, me pidió que lo probara en el campo. Es una máscara que usa un filtro de carbón en lugar de tanques de oxígeno. Pero hay que limpiarla mucho. Es solo un prototipo y todo. Apuesto a que los ingenieros del campamento superior podrían hacer ingeniería inversa con los materiales que tenemos, tal vez fabricar algunos para nuestros propios muchachos, teorizó Max. No puedes irte todavía. Protestó Kiri de repente. No puedes llevarte a Spider. Acabamos de recuperarlo. Kiri, Spider estará mejor y más seguro en el campamento superior. Recibirá la atención médica que necesita, dijo Norm, mirando a Jake en busca de apoyo. Por desgracia, no iba a recibir la de su amigo marino. La verdad, eso no depende de nosotros, dijo Jake. En el fondo, estaba de acuerdo con Norm, pero después de todo lo que Spider sobrevivió. Que le jodan si lo trata como a un niño. Además, puedes decirme lo que quieras, pero no le voy a decir a su nueva hermana que te lo llevas. ¿Hermana? Preguntó Norm confundido, mirando al niño mientras reía entre dientes. Sí, Reika podría hacerte señas con la mano muy enfadada, bromeó Spider. Pero la expresión que Norm le puso le indicó que no era broma. Norm intercambió una mirada igualmente seria con Max y luego volvió a mirar a Spider. Reika, repitió Norm, y su seriedad se transformó en sorpresa. Toruk Makto. El nuevo, quiero decir. No es que ya no seas Toruk Makto, Jake, pero... Silencio. Spider se quedó mirando a Norm, pero miró a Kiri cuando se volvió demasiado incómodo. Su mirada se movió entre Spider, Norm y Jake. Eras el hermano, dijo Norm, al comprender la revelación, que ella tenía que salvar. De Bridgehead. Spider permaneció en silencio, mirando a Norm. Claro que sabía que Reika había venido a salvarlo. Y ella dijo que tenía seguidores en la tormenta que devoró la ciudad. No había ninguno cuando escaparon debido a los daños. Pensar en cómo lo arriesgó todo para salvarlo se volvió aún más pesado. ¿Murió mucha gente? Se obligó a preguntar Spider, temiendo el precio de su escape. No. Tuvimos mucha suerte, dijo Norm con una sonrisa mientras ponía una mano sobre el hombro de Spider. Hay gente que todavía está en mal estado, pero, la mayoría de las fuerzas Na'vi huyeron cuando empezó la tormenta. Fue mortal.
Spider volvió a callarse y miró fijamente a Norm. Los Na'vi siguieron a Reika a la batalla. Una tormenta fulminante expulsó a muchos, y ella aún así logró entrar para rescatarlo. Cuando escaparon del cuartel, el viento era fuerte y el cielo estaba oscuro. Se había perdido la verdadera tormenta que Reika trajo consigo. Rápidamente apartó la mirada hacia el techo e intentó aplacar el calor punzante. Kiri, al ver lo emocionado que estaba, se agachó de inmediato, se recostó sobre él y le dio un abrazo reconfortante. Dado que Norm y Max supieron lo mucho que la nueva hermana de Spider haría para tenerlo a su lado, acordaron quedarse unos días. Al menos hasta la celebración. En esos pocos días, Spider recibió más cuidados de los Sully. Kiri le hizo un arco nuevo para deshacerse del horrible arco naranja hecho con retazos de uniforme de prisión. Era de un marrón terroso con una cinturilla azul oscuro. Le dio vergüenza que tuviera que ajustarlo un poco más para que se ajustara a su figura ligeramente más delgada, pero insistió en que le quedaría perfecto enseguida. Neteyam cumplió su promesa de un arco nuevo de madera oscura y trenzó la cuerda él mismo. Spider odió que también le resultara difícil de soportar, pero, una vez más, se recordó a sí mismo que con el tiempo le quedaría bien. Loak estaba especialmente orgulloso de mostrarle a Spider su regalo de reencuentro y quedó impresionado al verlo. Una espada nueva. Estaba hecha de un cristal azul oscuro que se desvanecía a un verde pálido cuanto más fina era. Al parecer, Loak se había sumergido en una gran trinchera con un amigo llamado Payakan para recuperarla. Y dijo que Spider se llevaría una gran sorpresa cuando Loak lo llevara a conocerlo. El mango estaba hecho de la misma madera que el arco. Por primera vez en meses, Spider se sintió como él mismo de nuevo. ¿De verdad lo dices en serio? Preguntó Tut con insistencia. ¿De verdad te gusta más el collar que el cuchillo de Loak? Spider se rió entre dientes y levantó el collar de modo que las conchas y los trozos de coral brillaron a la luz del fuego de la enorme hoguera en medio de la playa. Claro que sí, Tuk. Insistió Spider. ¿Cómo no iba a hacerlo? Tut pareció satisfecha con la respuesta de Araña mientras se giraba, sacando tiempo para sacarle la lengua a Loak, antes de salir corriendo a bailar con los demás niños alrededor de la fogata. Toda la aldea, quizás más visitantes de fuera del arrecife, estaban en el festín que celebraba el ascenso de un nuevo Torugmacto mientras aún contaban con la sombra del Torugmacto que derrotó al pueblo del cielo defendiendo el árbol de las almas. Loak simplemente puso los ojos en blanco, convencido de que su cuchillo era el regalo superior, pero pareció distraído cuando Chireya, la hija del Tsaik, pasó con una dulce sonrisa y un bebé dormido a la espalda. Spider conoció a Chireya al día siguiente de la llegada de Norm y Max. Supo al instante que era amable. Su hermano, Aonum. La verdad es que parecía un poco imbécil, pero nada que Spider no pudiera soportar. Al ver cómo lo admiraba a Chireya, Spider no pudo evitar resoplar y acercarse a su amigo para preguntarle. Dime que no es tuyo. Loak se sonrojó de inmediato y empujó a Spider hacia atrás, casi tirándolo de la raíz donde estaba sentado. Ambos olvidaron tener cuidado con su pierna derecha, pero a Spider no le importó. Kirit parecía enojada y siseó a Loak como una reprimenda al atrapar a Spider por el otro lado. Spider aulló de risa mientras Loak explicaba con fervor. Esa es su hermanita, hermano. Pero te gusta, ¿verdad? Logró preguntar Spider con lágrimas en los ojos de la risa. ¿Cuándo fue la última vez que se rió tanto que lloró? No tienes ni idea, dijo Kiri, uniéndose a las burlas de Loak al darse cuenta de que Spider estaba bien, desde el momento en que se conocieron. Cállate. Espetó Loak, intentando no decir la verdad. Por muy gracioso que fuera, todos dejaron de reír cuando sonó un cuerno para silenciar a la multitud. Todos miraron hacia donde Tonowari, de pie en una plataforma sobre las raíces, estaba al otro lado de la hoguera. Levantó la mano, acallando los últimos murmullos. Hermanos y hermanas. Comenzó Tonowari, pronunciando un gran discurso sobre mí ante su clan. Estamos eternamente bendecidos por Iwa y sus mares. Sin embargo, nos encontramos bendecidos por los bosques y los cielos. Cuando Torugmacto, Hakesulli, llegó a nuestras costas, ofrecimos refugio a un gran líder. Ninguno de nosotros pudo prever que los cielos nos enviarían a otro. Torugmacto. Reía Kina de los Kekunan, hija de Meliesi. Una madre jamás conocida. Hija de Ipei. Un padre que se volvió nómada por el bien de su única hija. Spider se quedó mirando a Loloitan mientras hablaba, pero se encontró distraído y se preguntó. Rey Akina. ¿Qué pasa, araña? Preguntó Kiri en voz baja.
Spider observó a Tonowari y a su compañera, Ronal, mientras ella afirmaba todo lo que él decía. Observó los movimientos de sus manos y los repitió. Se apartó la mano de la boca formando un arco ascendente. Rey. A continuación, Spider colocó las yemas de los dedos sobre su oreja. Alaska. Y por último, el signo que Spider nunca notó, movió su mano hacia abajo con los dedos abiertos frente a sus ojos como si simplemente estuviera dejando caer su mano. Ina. Reía Kina, dijo Spider en voz baja, dándose cuenta de que durante todo este tiempo nunca había sabido el verdadero nombre de su hermana. Le llevó un tiempo decirlo y luego preguntar. Nunca lo supe. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué nunca me lo dijo? Kiri miró fijamente a Spider. Loak captó la preocupación, al ver la seriedad de su amigo humano mientras miraba a Tonowari como si estuviera a punto de revelar que todo era una broma. Cuando se hizo evidente que no iba a suceder, Spider pareció de repente molesto por haberle dado el insulto de su vida. Es más, había ofendido a Reika al no llamarla nunca por su verdadero nombre. Oye, dijo Kiri mientras rodeaba los hombros de Spider con el brazo. Fue suficiente para llamar su atención y la miró. Ella simplemente sonrió y dijo. Quizás le gustó el apodo, Chico Mono. Reika nunca lo corrigió. Ni una sola vez por no saber su nombre. Quizás, Kiri tenía razón. No, tenía razón. Spider tuvo que aprender el lenguaje de señas solo. Estaba tan temprano en la fase de aprendizaje que era fácil confundir su gesto de la mano frente a los ojos, que luego supo que significaba ver a su alrededor o alrededor, con simplemente bajar la mano. Es como si le hubiera permitido darle un nuevo nombre al principio de su amistad. La cabeza de Spider se abalanzó hacia adelante ante los gritos y vítores de Iwa. Sabía que. Claro, tenía que saberlo porque Reika había aparecido junto a los líderes Metkallina, Hake y Neytiri. Estaba absolutamente deslumbrante. Ya no estaba pálida ni enferma por la pérdida de sangre ni la infección. Reika se alzaba sobre la multitud, luciendo un brillante top rojo y morado que se le caía de un hombro, con brillantes conchas iridiscentes colgando de trenzas como borlas de una capa. Alrededor de su cintura llevaba un nuevo tuen, lo suficientemente largo como para llegar a sus tobillos, y más trenzas rojas y moradas que se desvanecían en negro por el tejido. Pintura blanca dibujada a lo largo de su cuerpo en remolinos que le recordaban la forma en que el polvo se elevaba alrededor de Toruk al aterrizar. Sus rastas estaban trenzadas hacia atrás con franjas de tela morada, y más conchas adornaban su cabeza como una corona. Reika parecía la persona que estaba destinada a ser. Fuerte. Poderosa. Reservada. Silenciosa. Spider se dio cuenta de que Ronal había estado haciendo señas para Reika, donde sea que estuviera fuera de la vista mientras Tonowari anunciaba. Es tan hermosa, dijo Kiri con un jadeo, pues no la había visto desde que se conocieron. Y al igual que Spider, Reika vestía harapos de larda ese día en la playa y parecía más muerta que viva. Querrás decir ruda. Corrigió Loak, viendo a una guerrera en lugar de una reina de belleza en la presentación oficial de Reika a los clanes. Es ambas cosas, dijo Spider, aunque apenas oyó hablar a sus amigos. Reika estaba viva, sana y próspera. ¿Cuántas veces la vio abatida solo para levantarse? ¿Cuántos moretones, picanas o balas le habían desfigurado la piel en los últimos 10 meses? ¿Cuántas veces apoyó a Spider cuando se sintió solo y abandonado? Ver a su hermana así era. Si Reika pudo sobrevivir a todo eso, Spider también. Spider no supo cuánto tiempo permaneció sentado en la raíz, a las afueras de la celebración, prácticamente obligando a Loakikiri a unirse a la fiesta. Estaba sorprendentemente contento sentado solo. Se habían asegurado de que se atiborrara antes de que finalmente le pidieran. Ver al pueblo celebrar este gran momento de su historia era increíble. Bailes, cantos, gritos de guerra, bebida. Se sentía feliz por los Na'vi. Después de todo el dolor que habían sufrido, y del que él había formado parte, estaban embriagados de esperanza. Mientras lo observaba, Spider seguía quedándose atrás y descansando la pierna. Fue una buena excusa cuando sus amigos se ofrecieron a ayudarlo a unirse a la diversión. Pero en realidad no quería. Después de que rechazara respetuosamente el tercer o cuarto intento, Spider se sintió tenso por primera vez en toda la noche. Siempre tenía esa forma de ser. Eso hacía que Spider siempre anduviera con cuidado a su alrededor. No disminuyó cuando Neytiri se acercó a él con un pequeño cuenco de madera en la mano. Para el dolor, dijo Neytiri con claridad, ofreciéndoselo al niño. Araña miró fijamente a Neytiri.
No debería sorprenderse, ya que ella era la Karen de Lomaticaya y sabría cuándo se le pasaría el efecto de la medicina para el dolor. Ahora que Kiri la había ayudado a entender la mezcla correcta de hierbas y otros ingredientes, lo mantenía en un horario bastante estricto. Tomó el cuenco, observando el remolino de hierbas molidas y diciendo: Gracias, señora Sully. Neytiri. ¿Eh? Preguntó Spider, haciendo una pausa mientras se quitaba la máscara para beberlo. Esta vez no estaba hirviendo, así que debió prepararlo y esperar a que él pudiera beberlo rápidamente en lugar de forcejear para ponerse y quitarse la máscara. Puedes llamarme Neytiri, explicó Neytiri con suavidad, moderando su tono normalmente enérgico. Hake es mi esposo, pero puedes llamarme por mi nombre. No era una regla escrita que Spider tuviera que llamar la señora Sully. Simplemente era su forma de crecer. Hake era solo Hake. Neytiri era la señora Sully. Sin debates. Siempre intentaba ser respetuoso, hasta que llegó a sus límites, como cuando ella lo culpó de todos los pecados de la humanidad sobre Pandora, cuando ni siquiera estaba vivo para ello. Será un poco raro llamarte así, dijo Spider tímidamente, volviendo a mirar el té. Sí, Neytiri se quedó mirando y luego hizo una pausa, recomponiéndose y suavizando su tono: aprenderemos. Spider volvió a mirar a Neytiri, pero no supo qué decir. Había sido increíblemente amable con él los últimos días. Al menos con sus acciones. Socialmente, se mantenía distante. A Spider no le importaba ni esperaba otra cosa. Siendo honesto, probablemente no quería que ella cambiara. Aunque nunca se culpó por todo lo que ella le reprochaba, Spider sentía que su antipatía por él sería un viejo consuelo. Pero algo le impactó ante ese pensamiento. ¿Por qué querría que alguien lo odiara? ¿Que lo tratara así? ¿Por qué querría Spider que alguien fuera cruel con él? Una sensación de malestar le revolvió el estómago al darse cuenta de lo jodido que Quaritch lo había dejado. Aunque no creía que Quaritch lo odiara nunca, Spider sí se aferraba a la poca atención que su padre le brindaba. Aunque fuera negativa. Había confundido atención con cariño. Y tal vez Quaritch sí lo amaba, mientras que Neytiri nunca ocultó cuánto lo odiaba. Quizás no buscaba consuelo, sino la verdad. Los sentimientos de Quaritch por su hijo eran sinceros. El antiguo odio de Neytiri por el hijo de un demonio era cierto. Pero algo más era cierto. Donde Quaritch destruiría el mundo por Spider. Reika enfrentaría el mundo por él. Ambos fuimos elegidos y, dijo Neytiri en voz baja mientras observaba a través de las llamas de la hoguera donde Hake y Reika estaban con los líderes y ancianos de la aldea, y por Torugmacto. A nuestra manera. Spider siguió su mirada hacia los dos Torugmacto. Miró a Hake y luego desvió lentamente la mirada hacia Reika. Marginados, incluso entre los de su especie. Igual que él. Spider asintió lentamente y asintió. Sí, lo éramos. La noche se hacía más tarde, probablemente ya de madrugada, cuando una sensación demasiado familiar, la de ser observado por una mirada penetrante, lo invadió. Spider miró a su alrededor antes de ver un par de ojos con un ligero brillo en la noche que se oscurecía, observándolo. Esos ojos siempre lo confundían, pero lo salvaron del abismo. No fue ninguna sorpresa que Reika conociera a tanta gente esa noche. Era difícil separarse de ellos a pesar de sus silenciosos y desesperados intentos de unirse a su pequeño hermano humano en una raíz de manglar para simplemente sentarse y ver la fiesta. Era de madrugada cuando se separó y se acercó a Spider. Se veía increíble. Ropa y adornos Navi. Rayas recién pintadas. Una sonrisa de satisfacción, ya sin dolor, en su rostro. Su hermano finalmente estaba en estado de paz. Reika bajó la mano de su frente y luego colocó sus dedos derechos sobre el dorso de su palma izquierda. Te veo, araña. Spider sonrió al devolverle el gesto. Retiró los dedos de la frente, apartó la mano de la boca formando un arco ascendente, se tocó las orejas con los dedos y luego dejó caer la mano frente a sus ojos con los dedos abiertos. Te veo, Reikina. Reika le dedicó su habitual sonrisa satisfecha y negó con la cabeza. Luego se señaló a sí misma, apartó la mano de la boca, se tocó las orejas con los dedos y volvió a girarlos para señalarlo con la palma hacia arriba. Yo soy Reika para ti. Todos en la aldea debían estar exhaustos para cuando los primeros comenzaban a marcharse de la celebración. Algo le decía a Spider que mañana sería un día tranquilo en la aldea, ya que la mayoría dormía a la merienda y continuaba con sus tareas cotidianas lentamente.
Acomodó su rostro en las suaves trenzas de Reika mientras ella lo cargaba a la espalda, con el bastón sosteniéndolo con ambas manos a los costados, por el sendero tejido. Aunque Neytiri se había saltado las hierbas para ayudarlo a dormir, estaba tan agotado del día que no se dio cuenta de que la caminata era más larga de lo habitual. Cuando Reika se detuvo y Spider abrió los ojos cansados para ver dónde estaban, parpadeó para disipar la sorpresa al verla de pie frente a un Marui que nunca había visto. Sabía que no había visto toda la aldea con su movilidad limitada, pero el que se encontraban en el umbral parecía completamente nuevo. Se inclinó hacia atrás para ver más allá del Marui y se dio cuenta de que no había casas más lejos. El último Marui junto a una larga playa que brillaba a la luz de la luna. En esa playa, cerca de la vegetación que crecía a una distancia considerable del agua, había una gran masa oscura. Respiraba lentamente mientras dormía. Toruk, se dijo Spider. Por la forma en que Reika giraba la cabeza a un lado y a otro mientras observaba el Marui tenuemente iluminado, era evidente que era tan nuevo para ella como para él. Entró y pudieron apreciar su esplendor a medida que sus ojos se acostumbraban. Spider apoyó los pies en el suelo tejido, sintiendo lo tenso que estaba comparado con el Marui de Sully. Tenía razón. Era un Marui recién construido. ¿Cuándo sucedió esto? Habían pasado 4, quizá 5 días desde que los líderes de la aldea los aceptaron. Sus grandes ojos marrones brillaron en la tenue luz mientras observaba el interior de la estructura. Parecía como si montañas, árboles y estrellas estuvieran entretejidos en las paredes y hasta el techo. Era una marcada diferencia con la decoración de la gente del mar, así que era evidente que este Marui había sido construido para alguien nacido para el cielo. ¿Construyó toda la aldea esto mientras Spider y Reika se recuperaban? Torut pudo descansar no muy lejos de ellos. A pesar de estar tan lejos de las montañas áridas, Torut parecía contento con sus días cerca de Awadlu. Volando y presumiendo. Aunque, claro, probablemente buscaba a su compañera, ya que probablemente había visto tan poco a Reika como Spider. Era asombroso lo espacioso y bien equipado que estaba el Marui. Regalos para Toruk Makto. Su leyenda ya se extendía de tierra a mar con los relatos adicionales de Norm sobre cómo trajo a los Kekunan desde los confines ocultos de las selvas para unirse a los Amaticaya en un asalto contra el pueblo del cielo. Todos sabían que el pueblo del cielo aún permanecía, pero ahora el pueblo sabía más sobre la Arda gracias a Spider y Reika. Que la seguridad de Ciudad Cabeza de Puente tenía sus límites. Grietas en la armadura. Mientras cojeaba levemente, Spider pasó la mano por el borde de una de las dos hamacas colgadas. Estaba acostumbrado a ver ese tipo de elogios para Hake y Neytiri. Incluso para Neteyam, dados todos sus logros a pesar de su corta edad. Miró a Reika mientras ella pasaba la mano hacia arriba cuando sospechó que había un estampado de Iwatukru en la pared. Todo esto era por su culpa. Ambos fuimos elegidos por Toruk Makto, cada uno a su manera. Spider dejó que las palabras de Neytiri le calaran hondo. Durante la mayor parte de su vida, Spider simplemente vivió sin ser la prioridad de nadie. El centro de atención de nadie. Casi lo dejó sin un objetivo. Sin un verdadero objetivo en la vida más allá de divertirse con sus amigos. No iba a ser visto como un guerrero entre los Amaticaya, y estar todo el día en un laboratorio nunca se sintió como su propósito. Quaritz le había dado un propósito. Traductor. Guía. Hijo. Reika lo miró, cansada por los acontecimientos del día, pero feliz. Él no pudo evitar sonreír en respuesta a la suya. Ella también le había dado un propósito. Amigo. Confidente. Hermano. Miró las dos hamacas, pero en lugar de eso, se acercó a la puerta para bajar su cuerpo dolorido a un espacio libre y miró al cielo. Spider la observó, mirando el cielo estrellado, y luego se unió a ella. No habían hablado mucho esa noche. Realmente no lo necesitaban. Ambos estaban recuperándose y a salvo. Lejos del Arda y de su padre. Spider giró la cabeza para mirar a Reika, que contemplaba el cielo. Vio que ya no tenía la misma expresión de satisfacción que antes de dormirse bajo las estrellas. Algo la inquietaba, y su mirada anhelante al cielo, podía adivinar qué buscaba en ese vasto cielo. Volviendo la mirada hacia las estrellas y la aurora, Spider posó su mano sobre la de ella. Ella la absorbió por completo al rodear su mano con sus largos dedos y exhalar un silencioso suspiro. Estarían bien. Sus heridas sanarían. Encontrarían su propósito. Reika no podía huir de su verdadera vocación como Toruk Makto. Y Spider no podía ocultar que tenía un padre al otro lado de la guerra.
Cuando se quedaron dormidos en sus propias contemplaciones individuales, Spider y Reika estaban envueltos en un abrazo seguro, muy parecido a su noche en esas montañas distantes no hace mucho tiempo. Un empujón más, chico, dijo Hake animándolo. Puedes hacerlo. Spider resoplaba con la motivación y la frustración a partes iguales. Estaba tumbado boca arriba con la pierna sana estirada y Hake le sostenía la pierna derecha en alto, doblando la rodilla. El talón del adolescente estaba firmemente plantado en la palma de Hake y el objetivo era empujarlo con todas sus fuerzas y durante tanto tiempo como pudiera. Habían estado en fisioterapia toda la mañana. Como hacían todas las mañanas durante las 2 últimas semanas en Aquaglue. Se había ido fortaleciendo, pero hoy no era uno de los días más fáciles. Ser despertado de un sueño profundo por la sensación fantasmal de un martillo cayendo sobre su muslo no contribuyó a un sueño reparador. Por suerte, la sacudida también despertó a Reika, quien de inmediato recibió el tratamiento para el dolor de Spider. Desde que se mudaron oficialmente del Sulimaru al construido para el nuevo Toruk Makto, y para él por insistencia de ella, todo lo que Spider necesitaba para sobrevivir también se había trasladado. Norm y Max no lograron convencerla de que los dejara llevar a Spider de vuelta al campamento superior, así que llevaron la mayor parte posible del campamento superior a Aquaglue. Spider ni siquiera se había incorporado cuando Reika abrió con cuidado, con sus grandes dedos, una botella de analgésicos de tamaño humano etiquetada con una S. Reika también se encontraba mucho mejor, incluso tumbada al otro lado del Maru y mientras Norm le examinaba el abdomen para comprobar la cicatrización interna de la herida de bala. No cuestionaban los poderes curativos del Tsaik, sino que querían estar completamente seguros. Sorprendentemente, Reika se mostró receptiva al uso de la tecnología tras reunirse con Norm en el banquete hace unas semanas. Conversaron largamente sobre las consecuencias del ataque que dirigió a Ciudad Cabeza de Puente y la inspiración que éste había extendido por todo el continente. Todavía estoy impresionado por esto, comentó Norm, y pareció incómodo por sus palabras. Por suerte, Reika no lo oyó y solo miraba los trozos de vidrio marino de diferentes colores que habían colgado del techo para captar la luz. Se aclaró la garganta y volvió a mirar a Hake y Spider, quien había terminado su sesión de fisioterapia y ya estaba incorporado. Giró la tableta hacia ellos y continuó. Aparte de unas pequeñas cicatrices, no había tantos daños como cabría esperar. Como si este francotirador tuviera muy mala suerte. ¿Por qué? Preguntó Hake, acercándose para tomar la tableta y observar los resultados más de cerca. Spider escuchó mientras se tomaba un tiempo para recuperar el aliento y rehidratarse. Ningún órgano interno sufrió daños, dijo Norm, indicándole a Reika que había terminado, moviendo la palma de la mano hacia adelante y girando la palma hacia ella, deteniéndose bruscamente. No sabía mucho, pero había estado practicando cómo comunicarse con ella. Se puso de pie y señaló hacia la imagen holográfica, hacia lo que Hake supuso que eran el estómago y los riñones. Atravesó directamente. Sin cortes en los riñones, el hígado ni el estómago, incluso un francotirador malo habría dado en algo vital. Spider se ajustó la máscara después de beber unos tragos de agua y se detuvo a pensar. Nunca vieron al tirador. Podría haber sido cualquiera. Había soldados humanos por todas partes. Pero aterrizar y aparentemente fallar el tiro al mismo tiempo. Un francotirador no podía ser tan malo, pero, quizás podrían ser tan buenos. El chico no dijo absolutamente nada sobre la mala suerte del francotirador y se alegró cuando Hake y Norm se fueron para poder contemplarlo. Spider estaba haciendo sus ejercicios de enfriamiento, simplemente caminando por el interior del Maru y con el bastón en la mano, pero sin usarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Ya no era solo un fragmento del pasado de Reika. Ahora era suyo. Spider aún lo admiraba en cada oportunidad. Roto y astillado por ambos extremos, el viejo bastón del padre de Reika, convertido en su arma, se exhibía con orgullo en un expositor junto con su arco. Era el último vestigio de su pasado, con su cuerda de canción destruida. Spider ni siquiera tenía tanto, al menos eso creía. Debajo del expositor había una concha con 2 cuentas idénticas de madera de color rojo oscuro. Una noche, Reika estaba inquieta y encendió una fogata en la playa cerca de Torut para no despertar a Araña. Con el cuchillo que había forjado de obsidiana, cortó primero todas las astillas que pudo. Sabía que la madera de Iwatukro era casi indestructible cuando sus raíces aún eran profundas. No tanto después de años de haber sido talada por uno de los caídos, pero aún bastante sólida.
Tras limpiar la mayor cantidad posible de astillas con su cuchillo, Reika colocó un extremo en el fuego. Lo removió constantemente mientras se carbonizaba, antes de sacarlo al cabo de unos minutos para empezar a raspar las brasas aún brillantes. Continuó haciendo lo mismo con ambos extremos del palo hasta que quedaron completamente libres de astillas y alisados. Lo llevó al agua y lo sumergió, usando puñados de arena para eliminar el exceso de arenilla y ceniza. Estaba contenta con la suavidad por ahora, pero necesitaría una capa de resina para alisarla por completo. Eso sería tarea para otro día, ya que aún no había terminado con su aspecto. Las llamas habían teñido de negro los extremos del palo, pero conservaba su color rojo puro en toda la parte central del mango. Volviendo al fuego que se apagaba lentamente, Reika usó fragmentos de obsidiana de su nuevo cuchillo para empezar a tallar la madera. Al principio no parecía gran cosa, pero pronto su visión empezó a aparecer. Al amanecer, Spider había salido cojeando hasta donde la vio desde su Marui. Quizás era el pánico residual de perderse, pero parecía preocupado hasta que vio cómo estaba encorvada. Reika sonrió cálidamente y le entregó el bastón restaurado. Él se quedó maravillado con solo verlo. Tenía la altura perfecta ahora que ella había limpiado las puntas astilladas. Al tomarlo, se dio cuenta de que era para él. Spider no lo había tenido a su alcance desde entonces. Aunque no lo necesitara. Mientras rodeaba al Marui y Reika les preparaba el almuerzo, pasó la mano por la superficie lisa que ella había barnizado con resina de árbol. Vio la historia de su tiempo juntos en su diseño. Empezando por abajo, había formas geométricas. Cuadrados y rectángulos representaban cómo se conectaban en Ciudad Cabeza de Puente. Luego, largas líneas que representaban el bosque, con enredaderas serpenteantes atravesándolas. A continuación, líneas onduladas con varios círculos oblongos entremezclados como las numerosas islas que visitaban. Del mar se alzaban triángulos irregulares, de tamaño tan impredecible como el valle de dientes rotos que Toruk llamaba hogar. Y finalmente, en la punta del bastón, se alzaban las prominentes alas de Toruk, desplegándose bajo los rayos del sol. Las cuentas que había tallado de algunas astillas eran en realidad el final de un capítulo en la vida de Reika y el comienzo de Araña. Ambas servirían como inicio de nuevas cuerdas de canción. Normalmente, después de la clase de fisioterapia y el almuerzo de Spider, se aventuraban a la aldea. Spider pasaba tiempo con los niños Suyi y sus nuevos amigos mientras Reika parecía insegura. Se reunía con Tonowari, Ronald o Hake para enterarse de lo que sucedía en el continente. O se aventuraba en Toruk. A Spider le encantaba volar con ella, y no solo porque impresionaba a la aldea y disipaba las sospechas de que fuera humano. Era más que eso. Reika parecía estar en paz en el cielo. Como si finalmente estuviera donde debía estar. Se estaba acostumbrando a oír más cuanto más tiempo pasaba conectada con Toruk, y pasaba cada vez más tiempo patrullando para las naves del Ardá los días que volaba sola. Spider se preguntó si las islas serían demasiado pequeñas para ella. Sabía que extrañaba el bosque, pero ¿cómo se sentía ella? Reika lo llamó Ngamiku. El nombre de Toruk provenía de las palabras Navingai y Mikyun, que significan verdadero y oreja. Aunque Spider sentía que su hermana mayor era perfecta tal como era, se alegraba de que Toruk la hiciera sentir completa. Bueno, tan completa como podía serlo. Sabía que extrañaba a Mansk. No, no a Mansk. Kiet. Y Spider no se dio cuenta de lo buen amigo que se había vuelto Ja hasta que lo ayudó y luego se entregó para que pudieran escapar. Tal vez había encontrado un hermano mayor en el camino sin siquiera saberlo. Antes de que pudieran decidir qué hacer el resto del día, Reika detuvo a Spider con un gesto de la mano. Extendió la mano con la palma hacia arriba con un ligero gesto, se señaló a sí misma, se golpeó el corazón con los dedos, como si se tratara de una curación, solo que no eran círculos, lo señaló a él y luego alzó las manos por encima de la cabeza hasta la nuca. ¿Te gustaría que te arregle el cabello? Spider la miró fijamente un momento. Se le había enredado mucho durante su estancia en el hospital y la prisión. Empezó a perder la forma definida de las rastas en la parte superior de la cabeza, y solo se las había estado cubriendo con un pañuelo. Loak, en broma, le dijo que se las afeitara. A lo que Spider le dijo que se fuera a la mierda con esa idea. Nunca le pareció una prioridad luchar consigo mismo, ya que nadie le había peinado antes, salvo Kiri, que le añadía cuentas y adornos. Por Eiwa, le llevaría una eternidad arreglarle el pelo. Pero su hermana lo sabía. Tenía los mechones más largos de lo que él probablemente llegaría a ser.
Cuando Reika arqueó una ceja con una sonrisa, Spider le devolvió la sonrisa y asintió. Así que reunió aceites perfumados que le habían regalado los Mekallina, peines y púas talladas en hueso. En la aldea no necesitaban nada, en serio, debido a su gratitud por el daño que había causado a la ciudad de los pueblos del cielo. Spider sabía de la caza de Tulkun, era difícil no saberlo después de estar en un barco ballenero, pero al parecer se había detenido por completo después del ataque. Supongo que no era el momento para que Larda tuviera sus recursos tan dispersos. Le hizo pensar a Spider en el Dr. Darwin y todo lo que hizo para ayudar a Reika a escapar. ¿Y los diamantes azules, qué les pasó? Spider continuó reflexionando sobre todos los aliados y amigos que había hecho el último año, aparte de Reika, mientras ella lo sentaba para poder agacharse detrás de él y ponerse manos a la obra. Reika no se contuvo y le empapó el pelo abundantemente con el aceite. Iba a oler a hierbas y sal marina durante meses, pero lo encontró sorprendentemente relajante cuando ella se lo masajeó profundamente en el pelo y el cuero cabelludo. Cerró los ojos al recordar todas las veces que su padre le alborotaba el pelo por diversión o se lo alisaba para calmarlo. Después de una hora de trabajo, Kiri y Tug llegaron corriendo para averiguar por qué Spider no había venido a avisar que iba a descansar. Se emocionaron al instante al ver por qué, y algunos de sus mechones se deshicieron por completo en rizos húmedos por el aceite. Kiri se ofreció a ayudar, a lo que Reika asintió con una sonrisa, y su mejor amigo tomó una púa y empezó por el otro lado. Tuk, emocionado, corrió de vuelta al Suyi Marui para buscar cuentas, hilo o cualquier cosa que pudieran tejer. Neytiri se enteró del plan de Tuk al regresar a casa con la comida preparada para la cena y encontrar a su hijo menor revolucionando el lugar. Pero no se molestó al saber por qué el Marui estaba hecho un desastre. En cambio, ayudó a Tuk a encontrar lo que quería y luego empacó todos los ingredientes para la cena con la intención de cocinar en el Marui de Reika y Spider, si aceptaban su oferta. Y así fue. Aunque Reika y Neytiri aún parecían incapaces de verse con la misma facilidad que su hermana con el resto de los Sully, Spider se alegró de ver que se aceptaban. Y no con la tensión que solían tener él y Neytiri. El adolescente humano y la matriarca Navi no hablaron mucho después de la celebración de Reika, pero por ahora parecía suficiente. Spider y Neytiri tenían un largo camino por recorrer para superar toda la discriminación y las culpas mal dirigidas del pasado. Con la ayuda de Kiri, Spider ya tenía más de la mitad del cabello cortado cuando Neytiri envió a Tuk a buscar a su esposo e hijos para avisarles que la cena familiar no sería en casa. Era asombroso lo largo que estaba su cabello, incluso con los rizos sueltos. Tuk se esmeró mucho, dijo Kiri con una risita mientras se pasaba los dedos por el pelo que había soltado con un peine. Había varios conjuntos de adornos para elegir, ya que Tuk no se decidía. Si te ponemos todo eso en el pelo, te hundirás. Spider se rió antes de decir. No probemos esa teoría con esta máscara. Aunque el prototipo de máscara de Drinarsk había sido perfecto fuera del agua, se hizo evidente su evidente inconveniente. No podía usarse en el agua. No había aire que filtrar, ni aire filtrado que respirar. Fue fácil de arreglar, ya que Max le dejó una de las máscaras viejas con muchos tanques de oxígeno, pero eso le hizo dar vueltas a la cabeza para crear una versión subacuática de la máscara algún día. Ya había pasado bastante tiempo de la cena cuando Reika y Kiri decidieron parar y dejarle el pelo suelto, con toda su ondulación. Tenía que lavarlo antes de que pudiera volver a enredarlo estratégicamente. Se sentía raro sentir su pelo tan ligero y suelto, incluso con todo el aceite aromático. Como era su costumbre, Loab le dedicó una broma sobre su olor a marea baja, que le quitaba el apetito. Para sorpresa de todos, fue Neteyam quien respondió con un comentario rápido, como todos los ojitos que le había puesto a Tsireya. Reika no entendía por qué la mayoría se echó a reír, pero sonrió ante la observación. ¡Cuánta felicidad! Hacía mucho tiempo que no. Fue una buena noche que se prolongó hasta muy tarde. Cuando los padres Sully se marcharon con el mayor cargando al pequeño, que aún dormía, Kiri y Loak se quedaron un rato más. Loak se desmayó primero en el suelo, roncando quedamente. A Reika no le importó. Los niños Sully se habían quedado en Sumaru un par de veces desde que ella y Spider se mudaron. Kiri intentaba mantenerse despierta el tiempo suficiente para ayudar a Reika a peinar a Spider, pero empezaba a menear la cabeza al bajar el ritmo. No pasó desapercibido y Reika le dedicó a Kiri una cálida sonrisa y un gesto de asentimiento para convencerla de que se tumbara a descansar. Aunque Spider también estaba cansado, estaba demasiado emocionado como para ver su cabello.
Entre el arduo trabajo desenredándolo y las 3 veces que le tomó lavarse la suciedad y el exceso de grasa, era muy tarde cuando salió a la pasarela con las piernas colgando del borde y Reika sentada detrás de él con las suyas colgando a su alrededor. Observó la aurora y repasó mentalmente las constelaciones mientras los ágiles dedos de Reika trabajaban con delicadeza y determinación. Finalmente, sus dedos dejaron de tirar de uno de los mechones más largos y retiró las manos. Reika estaba muy orgullosa de sí misma, pero ¿qué opinaba su hermano? Cuentas de madera y arcilla de varios colores fríos decoraban los mechones frescos con algún que otro trozo de cuerda trenzada. Un mechón estaba completamente dedicado a trozos de conchas que Tuk había recogido, colgando del lado izquierdo de su cara. Spider la miró por encima del hombro y ella asintió para confirmar que había terminado. Spider se inclinó hacia adelante para captar el mejor reflejo posible en la noche. El agua brillante lo dificultaba, pero no lo imposibilitaba. Por lo que podía ver, Spider estaba completamente maravillado. Respiró hondo y se quitó la máscara. Reika, preocupada, lo observó mientras sostenía la máscara frente a sí para reflejarse en la superficie de plexiglas. No podía creer lo increíble que lucía su cabello y que Reika, con la ayuda de Kiri, hubiera hecho esto por él. Tanto cuidado y atención. Todo para él. Los largos dedos de Reika se extendieron junto a él, los curvó para señalarlo y luego le dio un ligero golpecito en la sien. ¿Qué opinas? Gracias a Iwa, no le avergonzaba mostrarse emocional con Reika. La respiración de Spider le temblaba en el pecho y se restauró la máscara rápidamente antes de girarse hacia ella lo más que pudo, rodeándola con sus brazos. Al igual que el primer abrazo de Ngamiku cuando finalmente se liberaron, sus brazos temblaban mientras dejaba caer unas lágrimas de alegría, y ella lo abrazó y le dio un beso en la coronilla. Un mes después, Spider deseó haber tenido más tiempo en Aguadlu. Si algo había aprendido en su juventud, era que la única constante en la vida era la inconsistencia. Pero ya no tenía que afrontarla solo. Él y su hermana llevaban una vida tranquila con los Sully y Metkayina durante poco más de mes y medio desde que desembarcaron en sus costas, cuando la vida en Aguadlu ya no parecía posible. Aunque el niño se había fortalecido, ninguna de las sesiones de fisioterapia con Jaque lo ayudaba a seguir con la vida del pueblo. La fractura de pierna lo había cambiado para siempre y nadie quería decirlo en voz alta. No estaba tan mal como Quaritch había predicho, incapaz de hacer nada, pero aún no podía ni siquiera trotar más de unos minutos. Hale había dicho muchas veces que tardaría mucho en volver a sentirse casi normal, pero que iba a tener una nueva normalidad. Spider empezaba a sentirse inútil. Y deprimido. Reika se dio cuenta de inmediato. Y fue Reika quien le dijo una noche antes de acostarse que quería volver a casa. Le contó cuánto extrañaba el bosque y las montañas. Que los clanes con los que se había aliado para atacar Bridgehead la necesitaban y que era su responsabilidad servir a los clanes. Tonowari le había hablado de las naves de la gente del cielo vistas a lo lejos, lo cual ella le contó de inmediato, ya que no había secretos entre estos hermanos. Incluso le dijo que quería saber con certeza si Kiet era. Y así, Spider y Reika se fueron. Pero no se fueron solos, pues Kiri, para gran pesar de Hake y Neytiri, se fue con ellos. Amaba tanto a su familia, pero no podía pensar en perder a su mejor amiga de nuevo de esa manera. Regresar al campamento superior ya no era peligroso. No más peligroso que antes de que Spider fuera capturado. Con gran pesar, los Sully se despidieron con la intención de reunirse con ellos pronto. Hubo una gran celebración en el campamento alto para dar la bienvenida al regreso de Kiri y Spider, junto con el séptimo Torugmacto. Decir que Moat estaba más que feliz de tener al menos un nieto de vuelta era quedarse corto. Muchos Kekunan también vinieron para reunirse con el orgullo de su clan. Ver cómo se comportaba entre la gente hizo que Spider se diera cuenta de que Reika estaba donde debía estar. Y no se dio cuenta de lo mucho que él estaba donde debía estar hasta que regresó a su antigua habitación después de las festividades. La antigua habitación de Spider estaba exactamente como la había dejado. El corazón le latía con fuerza mientras observaba la habitación. Esperaba que la hubieran usado como almacén y que estuviera llena de trastos. El espacio en las unidades era limitado. Pero no, su habitación estaba exactamente igual que la dejó, hasta con la manta medio colgando de la cama cuando se levantó aquella mañana de hace un año para ir a explorar el bosque con Loak, Kiri y Tuk. Spider nunca pensó que esa mañana podría haber sido su última noche en esa habitación. Colocó con cuidado su bastón contra la pared, entre su cama y su escritorio.
Podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes y algunas bombillas de las luces de su habitación se habían fundido. Al pasar la mano por el escritorio, Spider se sorprendió al descubrir que no estaba tan polvoriento como debería después de tanto tiempo. Supuso que era un desastre porque ya nadie entraba allí. Que se fuera como una tumba. Pero alguien debía de haber entrado y ordenado con regularidad, dejando las partes que le recordaban a Spider tal como estaban. Como la cama desordenada y las flechas a medio hacer en el suelo. Casi parecía como si Spider nunca se hubiera ido. La cama seguía crujiendo al sentarse. Se había ido. Spider llevaba mucho tiempo ausente. No tener que usar mascarilla se sentía extraño, ya que la única vez que no la necesitó el año pasado fue embriagueado en el dragón marino. Esas instalaciones del Arda le permitían vivir sin acceso restringido al aire, pero se asfixiaba en todos los demás sentidos. Buscó la manta y la encontró limpia y suave. ¿Quién había limpiado su habitación? Literalmente, lavó la manta y la tiró de vuelta a la cama como lo haría Spider. ¿A quién le importaba lo suficiente como para inmortalizar su presencia en su vida de esa manera? Spider sintió un hormigueo en los ojos al descubrir que creía haber sido olvidado. Abandonado, sin posibilidad de salvación, pero no olvidado. Con la esperanza de volver algún día con su gente. Apoyó los codos en las rodillas y hundió el rostro entre las manos. Tras puertas cerradas, podría desahogarse. Cada paso del último año estuvo plagado de amenazas, incertidumbre y manipulación. Cada día se despertaba sintiendo que estaba en la mejor de las malas, pero eso no lo hacía menos prisionero cada noche que se iba a dormir. Lágrimas ardientes inundaron silenciosamente sus manos mientras intentaba pensar en el lado positivo. Había algunas. No podía negarlo. Los Sully se habían mantenido a salvo. Había conocido a Reika, alguien que cambió su vida para bien. Aprendió que no todos los miembros del Arda eran tan malos como creía y que podrían volver a ser aliados algún día. Un padre, que debería haber permanecido muerto en su memoria, lo desafió de maneras que le hicieron comprender lo que ya no toleraría en su vida. ¿Tantas lecciones? Una mano golpeando la ventana lo sobresaltó y Spider se frotó la cara con las manos para ocultar las lágrimas. Se giró y vio a su hermana sonriendo con un gesto de la mano antes de que sus ojos recorrieran rápidamente su habitación. Spider parecía confundido. Agitó la mano derecha, la señaló y luego bajó. ¿Por qué estás aquí? Reika había sido invitada a vivir con Kiri y Moat, pero parecía tener otros planes. Se señaló a sí misma, apretó la mano frente a ella, levantó la palma de la mano hacia él brevemente y también señaló hacia abajo. Quiero quedarme aquí. Y aquí Spider pensó que tendría que acostumbrarse de nuevo a las noches solitarias. Sonrió mientras se arrodillaba en la cama, poniendo la mano en el cristal para observar a Norm y a otros Navi prepararle una hamaca en el espacio entre la choza y las columnas de piedra a las que estaban fijadas. No sería exactamente igual, pero nada seguiría adelante. Y Spider se sintió cómodo con eso. Ella inclinó la cabeza y estaba a punto de preguntarle por qué estaba molesto cuando Spider levantó la mano para pedirle que esperara y se subió a la cama. ¿Cómo demonios había podido olvidar la estrella más brillante del cielo? Sacó la foto de su madre del techo y se arrodilló con cuidado para enseñársela. Reika miró la foto y luego a Spider, quien se señaló a sí mismo y se llevó la palma de la mano al bajo vientre. Mi madre. Reika dejó escapar un suspiro apacible y parecía a punto de llorar. Señaló la foto, levantó la mano frente a su rostro y la retiró con un gesto brusco de los dedos. Ella es hermosa. 5 meses después, Spider seguía saliendo al bosque o volando con los demás, y había empezado a pasar la misma cantidad de tiempo en los laboratorios. Sobre todo cuando Reika empezó a dedicarse de lleno a sus responsabilidades como Toruk Makto. La resistencia contra la Arda había crecido significativamente con la llegada de los Kekunan y otros clanes bajo el liderazgo de Reika. Sin embargo, la propia Arda también había crecido significativamente. Más soldados, más armas, más muertes. Spider empezaba a pensar que Pandora nunca sería libre. Pero con cada nuevo enemigo que pisaba la luna, también llegaban nuevos aliados. A veces, Reika se ausentaba durante días. A veces, cuando regresaba, estaba triste o herida. Al fin y al cabo, era la guerra. Mientras Reika regresara, Spider tenía esperanza. Hace unas semanas, la Resistencia obtuvo un archivo parcialmente encriptado de alguien con el nombre en clave. B+. Había sido enviado a cualquiera que no estuviera en la frecuencia del Arda, así que eventualmente llegaría a las personas correctas.
El único mensaje disponible era que la contraseña de la parte encriptada del mensaje era el nombre real de quien lo envió. Pasaron días antes de que todos se devanaran los sesos para recordar qué viejos aliados aún tenían. Hasta que Spider se dio cuenta, mientras lo garabateaba, de que B plus escrito con el signo más se parecía muchísimo a un B positivo en un análisis de sangre. Devin. Spider dijo de repente una noche después de cenar. Para grata sorpresa de todos los presentes, la tableta con la que había estado trasteando se iluminó e inició un desbloqueo digital antes de descargar un montón de archivos de datos al dispositivo. Todos se reunieron alrededor de Spider mientras accedía a los datos. Contenía listas de personal, movimientos en la obra, información de suministros, historiales médicos. Bueno, historiales médicos de una sola persona. Spider. Decir que ayudó a los del laboratorio a avanzar en su recuperación y fisioterapia era quedarse corto. Por supuesto, también les informaba de todas las pruebas y tratamientos a los que se había sometido, desde el neuroescáner. La culpa interna de Jake se reavivó al enterarse de lo que le ocurrió a Spider justo después de su captura, y los científicos estaban atónitos de que Spider no sufriera daño cerebral. Enterradas entre todos esos horribles informes médicos estaban las pruebas de inteligencia que Quaritch ordenó para Spider. Norm y los demás nunca pensaron que Spider fuera tonto, ni mucho menos, pero el nivel de inteligencia de un genio, superior a la de la mayoría de los demás del laboratorio. Inesperado. Aún así, Spider era humilde. Siempre fue una de sus mejores cualidades. No se dejaba abatir por competir con los demás, así que ser el más listo de la sala merecía un encogimiento de hombros y describirlo como genial antes de salir corriendo a decirle a Reika que Devin los había contactado. Oye, Pelusilla, mira esto, dijo Norm al entrar en un laboratorio completamente reorganizado para las necesidades de Spider. Su sonrisa se ensanchó aún más al ver a Reika agacharse para seguirlo. Todo, desde el rediseño de la máscara de Drinarsk hasta dibujos de lugares que él y Reika habían visitado mientras los prisioneros de Larda cubrían las paredes. Tomó todo el equipo sin usar y lo transformó en algo. Ja, ja, dijo Spider con voz seca y sonrió con suficiencia mientras levantaba la vista de su proyecto. El nuevo apodo surgió del inevitable hecho de que a Spider le había empezado a crecer vello facial. Hacía unas semanas, Spider, Reika y Kiri habían volado a Iwatuku. Kiri estaba maravillado por el bosque de árboles rojos y hojas parecidas a sauces, más fuertes que una cuerda trenzada. Spider estaba feliz de estar feliz, pero también preocupado por Reika. Al principio parecía emocionada por ir, pero ver la cascada cerca de donde perdió la primera sangre la impactó más de lo esperado. Más de una vez, Spider vio a su hermana extendiendo la mano derecha sobre su hombro izquierdo para pasar los dedos por la cicatriz de uno de los cortes que su padre le dejó. Sin embargo, mientras estaban allí, encontraron una débil señal que los condujo a una unidad cifrada. Parecía que estos puntos de referencia albergaban más que recuerdos. Esta vez, Reika encontró otra unidad cifrada enterrada en una playa, dijo Norm, entregándosela. Desde que descifraron el mensaje de Devin, empezaron a llegar más con ubicaciones en los alrededores de Pandora. Norm supuso que debía haber algún tipo de alerta para avisar a sus aliados del otro lado cuando el mensaje se había descifrado con éxito. Y en esos lugares, empezaron a encontrar todo tipo de información útil. Norm dijo que era como geocaching para la resistencia. ¿Una playa? Preguntó Spider mientras lo conectaba a la holomesa tras apartar su cuaderno de bocetos. No sabía que tuviéramos playas. Bueno, no lo sabemos. Pero lo encontró de todos modos, dijo Norm, asintiendo con la cabeza hacia Reika. Ella se había movido al otro lado de la mesa. Aunque no podía saber qué contenía, Reika parecía muy interesada. Te dejo con eso, listo. Spider volvió a reírse entre dientes. Prefería mucho más ser un listillo que un pelo de melocotón. Miró a Reika, que movía la cola y miraba a Reika a la mesa. La señaló, se dio un golpecito bajo el ojo, señaló el disco duro y juntó las manos con las palmas hacia abajo antes de separarlas con un ligero movimiento de las yemas de los dedos. Todo con una mirada inquisitiva. ¿Encontraste esto en la playa? Reika negó con la cabeza. Norma aún estaba aprendiendo el lenguaje de señas, así que no es de extrañar que algo se perdiera en la traducción. Extendió las manos con las palmas hacia abajo y giró una perpendicular a la otra, formando un ángulo recto. Un acantilado.
Bajó ligeramente las orejas antes de continuar agitando la mano izquierda, señalándose a sí misma, y luego arrastró los nudillos formando una media luna bajo la clavícula y luego los volvió a estirar con el pulgar a lo largo de la garganta. ¿Dónde morí? Spider miró a Reika. Ese acantilado. Ese donde casi se lo traga el mar porque su padre era demasiado testarudo como para no hacerle caso sobre la tormenta estratosférica. ¿Por qué iría allí? Espera, él sabía por qué. Una expresión sombría se apoderó de él mientras la señalaba, se daba golpecitos bajo los ojos, se llevaba los dedos a los labios y apretaba el puño con suavidad. ¿Buscabas a Kit otra vez? Reika bajó la mirada hasta donde le alcanzaban las orejas, apoyando los brazos en el borde de la mesa. Spider sabía cuánto extrañaba a Kiet. Le había dicho repetidamente que quería saber con certeza si se había ido. Casi temía conectar con Eiwa para descubrir si estaba allí o no era digno de estar allí. Él extendió la mano sobre la mesa para ponerla sobre la de ella. Cuando podía, iba a lugares importantes. Esperando encontrarlo esperándola. Ella lo miró con esa mirada penetrante que él recordaba del primer día y que nunca cambiaba. Uno de los mensajes de sus aliados les proporcionó información sobre el movimiento de recomunicación, pero nunca se mencionó a Mansk. Nadie supo qué le había sucedido. En realidad, no. Podría haber escapado o haber sido asesinado, y lo ocultaron. Hart permaneció trabajando en el hospital, ya que su deterioro físico lo hacía menos útil en el campo. Parecía una buena excusa para ahorrar miles de millones de dólares en lugar de simplemente ejecutarlo. Prager seguía activo en misiones, pero solo de vigilancia. Parecía tan poco confiable en el frente como el médico. La mesa se iluminó y Spider retiró la mano. Reika irguió las orejas y se incorporó, apoyando las manos en la mesa. Apareció una barra con una línea ondulada que ella no pudo comprender, pero Spider sí. Se le estaba volviendo bastante hábil para descifrar quién enviaba los mensajes a la resistencia. El océano tiene sus olas. Puedes entender por qué si te lo pones a prueba. Spider se quedó mirando la pantalla de audio mientras desaparecía, como siempre, después de que la voz automatizada transmitiera el mensaje. Era algo único. Una buena medida de seguridad, siempre que alguien la anote o tenga buena memoria. Reika mordió ligeramente el labio inferior y esperó ansiosa. No quería apresurarlo, pero había ido a ese lugar por capricho. El lugar donde yacía muerta, pero Kiet le devolvió la vida. Con suerte, Eiwa la estaba guiando hacia lo que se estaba perdiendo. ¿Qué forma tan rara de decirlo?, refunfuñó Spider mientras lo pensaba. Era evidente que quienquiera que dejara el mensaje estaba relacionado con Garvin. Quizás el misterioso contacto que le envió las viejas grabaciones y fotos de cuando intentaban descubrir el clan de Reika. Otro archivo clave en el primer mensaje de Devin era una lista con un par de docenas de nombres en clave para varias personas. Soldados, médicos, civiles, todos en secreto contra Larda y Wabe figuraban en esa lista. Sabía que nada se perdía en la traducción y cualquier persona normal usaría la frase ponte a ello. Garvin nunca reveló quién era su contacto en Bridgehead. Solo otro héroe sin rostro luchando por el bando correcto. Spider bajó la mirada y luego volvió a mirar a Reika mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Ponme a trabajar, repitió Spider lentamente. Luego empezó a añadir en voz baja. Saludos. Saludos, saludos. Miró a Reika mientras recordaba a cada persona que había conocido y cada interacción con ella. No era tarea fácil, pero era un genio, ¿verdad? Reika confiaba mucho en él y no quería decepcionar a su hermana. Cada nuevo mensaje podría ser el que ella esperaba. Cuanto más miraba a Reika, más se concentraba Spider en el momento justo después de su experiencia cercana a la muerte. En el hospital. Había despertado del coma y estaba aterrorizada. Él tampoco podía culparla. Tantos médicos humanos curiosos hurgando y pinchando. Incluso pasando por todo eso, tenía gente que la cuidaba y se aseguraba de que estuviera bien. Tenía a Ja, Devin y Griega. Lucky, dijo Spider en voz baja. La mismísima señorita Snowengreida había estado allí. ¿Y era neuróloga? La holomesa cobró vida y la cola de Reika se agitó de emoción. Spider se quedó sin palabras al principio, boquiabierto al comprenderlo. Madre mía. ¿Lucky fue el contacto de Garvin en la ciudad todo este tiempo? Parecía tan distante y se molestaba fácilmente con los Navi a quienes iba a estudiar. Parecía no importarle lo confundida o asustada que estuviera Reika cuando la encarcelaron por primera vez, y Lucky y Spider nunca se llevaron bien.
Reika siempre había sido solo un sujeto de investigación vivo para ella, y él un niño salvaje. Bien. Spider y Reika se sorprendieron cuando apareció una pantalla de vídeo en lugar de solo audio como las demás. Los hermanos se inclinaron hacia adelante al ver no solo a Devin en la pantalla, sino también a Garvin a su lado y al Dr. Petersen mirando nerviosamente a su alrededor. Hola, Resistencia. Y ojalá Spider y Reika cuando encuentren este mensaje. Devin empezó con una sonrisa cansada. Como todos los humanos en Bridgehead, debió haber sido difícil reconstruirse. Mientras hablaba, Garvin tradujo al lenguaje de señas. Claramente, todos los que participaron en su escape tenían fe en que seguiría sobreviviendo. Los tres hombres miraron en la misma dirección como si algo o alguien estuviera cerca. Tras unos segundos, Devin volvió a mirar a la cámara y continuó en voz más baja. Han pasado 9 días desde el ataque a la ciudad. La mayoría de los recursos se están utilizando para poner en marcha las líneas de producción. Ahora todos somos soldados. Todos tenemos un arma, aunque no sepamos usarla. Pero los de arriba están paranoicos. Creen que por fin se están dando cuenta de a qué se enfrentan. Devin, dijo el Dr. Petersen bruscamente, agitando la mano nerviosamente en su dirección. Devin miró rápidamente por encima del hombro y luego volvió al frente. Las unidades de reconocimiento están siendo aniquiladas. La vigilancia no puede avanzar más de 5 kilómetros sin ser perseguida. No ataca a soldados humanos, ataca a máquinas. Cámaras, radares, recolectores de datos, si es electrónico, lo atacan. Los soldados lo llaman silencio de radio. Pero creemos que es un tipo diferente de silencio. Reika dejó escapar un jadeo entrecortado. Hake les había enseñado a la resistencia sobre las máquinas, a pesar de su blasfema existencia para la gente, y habían aprendido a derrotarlas. ¿Pero qué Navi atacaría solo a las máquinas y perdonaría a los humanos? Quizás alguien que aún tuviera algo de compasión por la humanidad. Por un compañero soldado que solo intentaba hacer lo que creía correcto. Spider observó la expresión de Reika a través de la grabación holográfica. Por primera vez en semanas, parecía llena de esperanza por el fin de las noches en que la oía llorar hasta quedarse dormida. Por llenar finalmente el vacío que dejó tras comprender y aceptar quién y qué era Quiet. Por recomponer los pedazos de su corazón roto con los que él se había llevado. No nos dicen mucho, pero parece que la mayoría de los restos provienen de las montañas del noroeste, según el tipo de partículas de polvo que los cubren. Devin continuó explicando rápidamente. Claramente quería obtener la mayor cantidad de información posible en el vídeo. Que los diamantes azules sepan la ubicación geográfica de los ataques basándose en el polvo. Spider podía sentir el deseo que irradiaba Reika de correr hacia Ngamiku, volar a esas montañas y buscar a Quiet en cada pico. Spider se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre el brazo. Ella temblaba. Que sepas que Quaritch está ahí fuera, dijo Devin, mirando hacia atrás cuando el Dr. Petersen le tocó el hombro. Volvió a la pantalla y habló aún más rápido. Nadie sabe dónde, pero probablemente sea el mismo lugar. Spider. Reika. Ten cuidado. Dios sabe qué pasará si encuentra a... Se nos acabó el tiempo, dijo una voz diferente, pero familiar, mientras Lucky venía de donde miraba el Dr. Petersen y empujó a Devin para cortar la transmisión. La pantalla desapareció y Spider y Reika se quedaron mirándose fijamente. En algún momento, Reika movió las manos para sujetarlas de Spider. Ambas estaban paralizadas en sus pensamientos. No pasaba un día sin que Spider pensara en su padre. Se preguntaba si había sobrevivido a ese golpe en la cabeza y qué haría si lo hubiera hecho. ¿Estaría bien? ¿Sufrió daño permanente por su pelea con Reika? ¿Seguía siendo un perro de ataque de Larda? ¿Pensaba en Spider? ¿Estaba enojado con Spider? ¿Quería matarlo ahora que había vuelto con la gente? ¿O lo extrañaba? Pensó Quaritch en la primera vez que se dio cuenta de que Spider no era solo un niño, sino su verdadero hijo. Los días que iban al bosque solos o las noches que hablaban de lo diferentes que se veían las estrellas entre la Tierra y Pandora. Volando en Cupcake cuando no estaban buscando a Hake Sully. O trasnochando solo para hablar de unos estúpidos dibujos de Ikran que había hecho después de pelear. Reika movió las manos por encima de la mesa hasta sus hombros y Spider apoyó las suyas en sus brazos. Reika era Toruk Makto y no abandonaría a la humanidad. Spider era solo un niño genio y loco, engendrado por un hombre horrible, pero que, por alguna razón, también era hermano de Toruk Makto. Ambos tenían a alguien ahí fuera. Alguien peligroso que encontrara su manera.
Pero necesario. Quizás incluso más necesario en ese momento que cualquier archivo cifrado o ataque guerrillero. Es necesario encontrarlo. Es necesario confrontarlo. Es necesario encontrar la paz. Sea lo que sea. Empacarían ligero. Araña tomó la máscara que lo protegió en su libertad, un comunicador de garganta, el bastón que le hizo su hermana y las armas que le habían hecho los chicos Sully. Reika tenía un arco que le regaló Loloitan de los Kekunan, cuidadosamente elaborado en honor a su gran logro con la madera de un Iwatu caído. Esto sería suficiente. Gamículos recibió con un alegre rugido gutural cuando Spider y Reika llegaron a su refugio, oculto en las montañas flotantes. Tanto él como su compañero emitieron sonidos de satisfacción al conectar. Aunque habían surcado los cielos ese mismo día, era hora de volar de nuevo.